Buenas tardes, buenas noches, ¿cómo les va? Estaba tratando de resolver un tema de luz acá, que me daba en la luz en la cara, parecía un interrogatorio. Ahí está. ¿Cómo están todos? Buenas noches, profe. Hola, profe. Buenas noches. ¿Cómo les va? Hola, profe. Bien, bien. Bueno, me alegra. Todos los que han podido volver, ¿sí? Tuvimos pocas bajas, así que tampoco es para preocuparse. Bueno, espero que ya con un conocimiento ya vasto de la materia, estamos ya para tomar el primer parcial, me imagino, con todo lo que han estudiado esta semana, así que para mí una tranquilidad de que todos han revisado todo lo que les mandé, ¿no? ¿Estamos todos al día más o menos? El silencio y la sonrisa cómplice de acá de Johnny que me mira. Bueno, entonces, acá Alexis se ríe. Bien, genial. Bueno, ante todo les aclaro para los que o las que hayan visto que la asistencia, que antes estaban ausentes, ahora están presentes. Bueno, al que, nada, eso yo lo fui cargando, como lo cargué al día siguiente por un tema de sistema. A algunos les cargó el presente para el 14, bueno, todo lo que tiene que ver con cuestiones administrativas, de última, después me mandan un mensajito o lo hablamos ahí con alumnos y todo. También les digo como para que no nos desgastemos con cosas administrativas. Pero cualquier cosa me mandan un mensaje, como algunos de ustedes hicieron para preguntarme algo, no hay ningún problema. Y además les recuerdo a los que estuvieron en la clase pasada y a los que hoy están y la clase pasada no estuvieron y demás, recuerden que tenemos el foro, ¿sí? En los foros yo les comparto algunas cuestiones que me parece que están buenas para ir tratando. En algunos simplemente una comunicación y en otros tal vez algo planteado desde el punto de vista del debate. ¿Bien? O sea, en la clase pasada estuvimos hablando algunas presentaciones que hicimos de nosotros, bien, que fuimos haciendo y hablando de cada uno, pero después me pareció que estaba bueno abrir al debate o abrir a la conversación, obviamente del que quiera, la que quiera, no hay ningún problema, bien, respecto a esto que habíamos hablado, ¿no? Bueno, sobre los conceptos, sobre las fuentes, sobre la protección de los derechos, sobre la jerarquía de los derechos, sobre la jerarquía de las normas, sobre las obligaciones, bien, y eso tal vez que la vez pasada lo tiramos así medio sobre la mesa, hoy, en la medida de lo posible, la idea es continuar y obviamente ya irlo cerrando. Así que ya en cuanto termine de tomar lista, arrancamos con eso. Si alguno que yo lo nombro, o la nombro para el tema de la lista, tiene eso ya procesado y tiene ganas de compartirlo, es un buen momento. Bien, les aviso, yo voy a ir tomando lista, como hicimos la clase pasada, pero en vez de yo que me cuenten sobre la vida y demás, sino esta vez más lo que tiene que ver con, bueno, ¿qué hacemos con este planteo de los derechos? ¿Qué hacemos con este planteo de las fuentes? ¿Qué son las fuentes del derecho? Y el tema de la protección, ¿no? ¿A quién y a quiénes, mejor dicho, protegen los derechos? Paso a tomar lista y arrancamos. Bueno, Johnny Arispe Claros, creo que está presente. Sí, presente, profe. Muy bien. Johnny, vos la clase pasada no te presentaste, ¿querés aprovechar, no sé, para presentarte? Y de alguna manera contarnos expectativas para la materia, si ya cursaste esta materia, si ya hay una carrera anterior que hayas visto un poco de derecho o es la primera. Sí, profe. Bueno, mi nombre es Johnny Arispe Claros. Estoy para la carrera de Administración de Empresas, es mi segundo año. Y con respecto a la materia, no vi todavía ninguna materia de derecho, y las expectativas para la materia es poder aprender y poder aplicar en el día a día en la que realizo el trabajo. Muy bien. Gracias, Johnny, por la presentación. Obviamente, la pregunta es, ¿tuviste ya derecho laboral o no? Porque dijiste la primera materia de derecho. No, todavía no, profe. Bueno, muy bien. Esto obviamente que es otra orientación, otra mirada, a veces del mismo objeto, un poco lo que conversábamos la vez pasada, ¿no? El mismo objeto de estudio, ¿sí? Relaciones humanas, relaciones que se dan entre privados, pero tal vez en este caso orientado obviamente a la actividad comercial, ¿sí? Y al objeto de prestar un servicio, vender un bien o lo que fuere, ¿no? Así que, bueno, es lo que un poco sobre lo que vamos a trabajar y tratarlo
tratando, perdón, como hablábamos la vez pasada con Atilio, si no me equivoco, esto de incorporar lo nuevo, ¿no? Ir incorporando nuevas tecnologías y también nuevas formas de la mercadotecnia, ¿no? Así que vamos a ir charlando también sobre eso. Okay. Gracias, Johnny, por la presentación. Bien, Alexis Casco, que lo veo por ahí. Sí, presente. Bien, Tomás Casone. Presente, profe, ¿cómo va? Muy bien, gracias, Tomás. Marilén Córdoba, creo que la vi también por ahí. Presente, profe. Bien. Estefano Denti. Se hizo la rata. ¿Vos me ibas a decir algo, Tomás? Te quería hacer una consulta. Dale, aprovecha. Justo entré recién cuando estabas terminando de explicar eso. Sí. Con el tema de las faltas, a mí todavía me figura la asistencia 0, no sé por qué, de la clase anterior. ¿Lo hablo en Bedelía eso? Sí, hablé justamente de eso, pero en teoría yo les puse presente ya a todos. Solo que no figura el 13, sino que figura para el 14. Entonces lo que pedí es que administrativamente lo modifiquen. ¿Bien? Porque a mí me aparece todavía como 0% por eso. Y yo me acuerdo que, bueno, vos me pusiste presente y todo, la planilla. Sí, en realidad estás seguro que estuviste y yo estoy seguro que estuviste porque... No, es que aparte me acuerdo porque lo pusiste, compartiste pantalla, creo, cuando lo ibas haciendo. No, habrá sido con otro profe que compartió pantalla. Bueno. No compartiría los datos y los nombres de cada uno con los números de legajo y todo. No. Bueno, lo hablo en Bedelía igual porque me acuerdo que estuve, la clase y todo, que me presenté. Igual, a mí también me figura 0%, pero me figura 0% de, no sé, de Alexis, que sé que la clase pasada estuvo. Así que creo que lo del 0% vamos a tener que después ver qué onda, pero a mí me figuras presente en mi listado de la clase pasada. Dale, listo, perfecto. Profe, perdón. A todos nos figura en 0%, pero si vos apretás en el 0%, se despliega otro menú y te dice si estuviste presente y qué días estuviste presente. Perfecto, ahí está. Listo, gracias. Gracias, Alexis. Gracias por la clase. Bien, seguimos entonces. Gabriela Echeverría, creo que la vi. ¿Cómo estás, Gabriela? Todo bien, ¿vos? Muy bien. Recuerden que si alguno tiene algo para agregar respecto a lo que vamos a trabajar hoy y quiere aprovechar el momento, es el momento. Bien, Evelyn Ferreira. Aparte así también voy conociendo. Ay, perdóname, Blanque. Sí, por favor, acuérdense, así no siento que estoy hablando con la nada. Ya bastante el viento que se escucha del otro lado como para agregarle encima. Misterio. Bien, Fleitas. Tomás Valentín. Presente, profe. ¿Cómo estás? Todo bien. Muy bien. Flores Frencia, Mariana. Acá presente. Ahí está, muy bien. Ahora está más ordenada la habitación. Más o menos, mucho no pude hacer. Magia no hago. Bueno, achicaste el foco de la cámara entonces. Ya no se ve la cita. Bueno, muy bien. Mariana, vos la vez pasada te habías quedado con ganas de charlar algo. Lo digo bien, ¿eh? Que me habías comentado, claro, sobre lo que era lo del tema. Sí. Y de hecho deslizaste alguna cuestión. ¿Tenés algo como que de lo que hayamos leído, de lo que teníamos leído para hoy? Mira, así, para la clase pasada tenía como un poco los puntos como más o menos analizados. ¿No? Sí, pero a mano alzada. Digo esto que tiene que ver con el concepto de derecho. ¿Con qué concepto de derecho te quedaste o te acordás que habíamos hecho referencia y que tal vez te cierre a vos? ¿Sabías o saben, que una vez yo les di a los alumnos, a las alumnas que tenían esa clase, en esa materia, les di distintos conceptos de derechos y les dije, ¿cuál es el que a ustedes les parece mejor? Y muchos me dijeron, no, bueno, en realidad yo no sé cuál es mejor. Bueno, pero ¿cuál te parece más o menos abarcativo? Por ejemplo, yo hoy me fijaba lo que es el concepto de justicia y encontré mínimo en una misma hoja, en una misma carilla, mínimo encontré 3 conceptos. ¿Sí? De hecho, lo compartí en un estado como que dije, a ver si alguien me discute o me comenta sobre esto. Encontré, por ejemplo, uno que decía, la justicia se entendió como el principio moral que lleva a dar a cada uno lo que le corresponde o le pertenece. ¿Está bien? Era esto de, en principio moral es un poco mucho y tal vez, pero bueno, era lo que se entendía en su momento. Después, por otro lado, entendí que la ciencia jurídica definía la justicia como derecho, razón y equidad. Bien. Y después encontré, la justicia es un conjunto de virtudes
que puede tener una persona y que lo convierte como en una persona de bien, una cosa así decía. Entonces, digo, hoy que está tan de moda esto de personas de bien y gente de bien y las fuerzas del cielo y demás, digo, estaba bueno como para decir desde 3 órbitas distintas, plantear algo que aparentemente, si yo le pregunto a ustedes qué es la justicia, bueno, normalmente se inclinan por una o por otra. Entonces digo, a vos, en el concepto de derecho, ¿no? Ponele, que hayas leído, que te acuerdes, ¿qué es lo que te hizo más o menos ruido? ¿No? ¿Qué es lo que te pareció más completo? Medio que lo que encontré era como una especie de normas o costumbres que regulan las acciones de las personas. Y yo creo que en cierto punto, mezclado con lo que estás diciendo, tiene que ver que nosotros naturalizamos por ahí esas normas y las entendemos como qué es lo correcto, que digamos, yo hago las cosas como creo que están bien hechas o que son correctas, sin perjudicar al otro, por ejemplo. Okay. Yo creo que por ahí antiguamente, por ahí estaba la religión que regulaba ciertas cosas, pero después por ahí se dejó, como se pasó de lado y empezó el Estado a regular, digamos, las acciones de las personas. Okay. Como para mantener cierto orden, para que no haga todo el mundo lo que quiere. O por ahí andamos. No, pero está muy bien, está muy bien. Sí, a ver, el Estado, la Iglesia era el Estado, ¿no? En una situación primigenia, ¿no? En un Estado con minúscula, ¿no? En un Estado primigenio, justamente la religión era ese Estado de derecho, o tal vez no de derecho, pero un Estado que, o un conjunto de normas, bien, que venía a regular como derecho, bien, y que hasta, de hecho, la aplicación, yo siempre distingo la religión, por decirlo de alguna manera, o las ciencias jurídicas de la religión, en que la religión no tiene consecuencia el incumplimiento. Perdón, no tiene una consecuencia jurídica, tiene una consecuencia moral o tiene una consecuencia ultraterrena, ¿no? Digo, o sea, si desde el punto de vista de la religión vos robás, te vas al infierno. En el punto de vista jurídico vas preso, ponele, ¿no? O tenés una sanción pecuniaria o jurídica, la que sea. Entonces, sí, pero por ahí era más accesible para las personas, por ahí no todo, o sea, en ese momento no tenían acceso a la lectura por ahí, y con imágenes era fácil de transmitir lo que entendían que era correcto y así mantener el orden en la sociedad. Está muy bien, está muy bien. A ver, cuando nosotros estudiamos las fuentes, y que de hecho lo vamos a hablar hoy, las fuentes del derecho, una de ellas es la costumbre, claro. ¿sí? O los usos y las costumbres. Y la religión, bien, aunque haya alguien aquí muy religioso que me dice, no, la Biblia la escribió Dios, bien, yo le diría, en realidad la Biblia es una suma de lecturas, ¿sí? De libros que se fueron, como se podría decir, leyendo. No voy a meterme en el concilio de Nicea, pero digo, como que de cuestiones que fueron sucediendo y que fue mucho boca a boca, y que después en realidad, bien, o River a River, que en realidad después terminaron escritas y compiladas. Bien, no es que es un libro único. De hecho, son muchos libros, bien, se habla de una cantidad de libros que fueron de alguna manera aprobados y todo, y que después se conformó lo que es la Biblia o el Testamento como nosotros lo conocemos hoy. Entonces, lo que vos decís es muy cierto, bien, en esto de que como muchas personas no sabían leer, muchas personas no sabían escribir, en realidad la primera legislación, se podría decir, se conoce a medida de lo que se iba diciendo, ¿no? A medida de cómo las personas iban como participando de distintos hechos. Y esto, retomando un poco lo que hablábamos en la clase pasada, gracias Mariana por el aporte, sí. Un poco lo que retomamos en la clase pasada, de cómo se constituyó ese derecho comercial, ¿no? Yo les contaba específicamente ya del derecho comercial, de que, bueno, era una suma de mucha costumbre, de muchos usos, bien comúnmente, ¿sí? Que fue lo que se llamó la lex mercatoria en su momento, y que era en realidad una compilación, ¿sí? De diferentes sucesos, de diferentes formas de llevar adelante, de diferentes formas de resolverlo, pero era un sistema jurídico, ¿sí? La lex mercatoria. Está bien, estamos hablando de la Europa medieval, pero era un sistema jurídico que lo que hacía era justamente principios y normas se iban como reiterado en el tiempo, y alguien fue y las compiló, las codificó, ¿sí? Ya en un lenguaje obviamente muchísimo más contemporáneo, muchísimo más moderno en realidad. Bien, que ahí ya estamos hablando de Napoleón, pero obviamente una Europa medieval, ¿sí? Bueno, los propios comerciantes regulaban, ¿sí? El comercio a través de esos usos y costumbres, y bueno, y hasta que se compiló, bueno, efectivamente todos repetían, ¿sí? Y aceptaban esa forma de hacer, ¿no? Esa forma de llevar adelante las cosas. Bien, sigo, perdón. Gracias, Mariana, de verdad. Flores Guevara Celia. ¿Está por aquí? Bueno, seguimos entonces.
Si alguno por el apellido llegó más tarde, después me avisa. Bien. Atilio García. Presente. Ahí ya había llegado, me acuerdo, hace un ratito. Perfecto. Gracias, Atilio. Referí a vos hace un rato cuando hablé sobre el objeto de la materia y algunas cositas que habíamos surgido de la clase pasada. Te aviso. Gracias. Bien. No, por favor. Casia Belén Garófalo. Presente, profe. Te rebauticé. Bien. Natalia Gómez Mesa. Presente, profe. Gracias. Laura Gómez. Laura Gómez, que está con algunos problemas para ingresar, porque sé que la admito y después se cae. Le vamos a poner el presente por cansancio. Carolina González. Presente. Gracias, Carolina. Profe. Bien. Sí. Ahí Nicole Ludenia se está tratando de conectar. Ahí le pasé el link porque la habían puesto en el foro con otro profesor. ¿A quién, perdóname? A Nicole Ludenia. Ok, perfecto. Lo habían puesto mal el profesor en el foro. Pero ella estuvo la clase pasada. Sí, por eso. Ahí le estoy pasando el link de esta clase para que se pueda unir. Ah, perfecto. ¿Y no es siempre el mismo link? No sé qué le pasó. Bueno, no hay problema. No sé. Buenísimo. Gracias, Carolina, por encargarte. Bien, hoy te vemos que tenés la casa ordenada, así que buenísimo. Rodrigo, Huanca Pasa. Presente, profe. Gracias, Rodrigo. Irigoyen Brian. Presente, profe. Gracias. Landolfi Camilo. Presente, profe. Buenas tardes. Ahí está. Bien, muy bien, muy bien. Sabía que lo había visto el personaje. Ludeña Prada Nicole, es la que estábamos hablando recién. Que me avise cuando se conecte. Bien. Miño Gastón. Presente, profe. Ahí está, acá le acabo de admitir a Nicole. Bien. Recuerden, alguno o alguna que tenga algo para sumar respecto a lo que venimos hablando, desde ya se habilita el micrófono y arranca. Narela Nievas. Presente, profe. Gracias. Olivera Candela. Presente, profe. Gracias. Rocío Pogonza. Presente, profe. Buenas. Jorge Rossi. Presente, profe. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿usted? Muy bien. Muy bien. Preocupado que juega San Lorenzo y si no le va bien, en casa hay problemas. A ver, bueno. Es una broma, no estoy preocupado por eso. Serra Paola. Buenas tardes, profe. Buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Bien? Sí, peleando con el internet, pero todo bien. Tranquilo, no hay ningún problema. La vez pasada me tocó dar una clase justo el día que fue el tornado en Chile y obviamente todos con la cámara apagada y todo, pero cada 2x3 se les cortaba y todo, así que nada, a veces hay que pelearla. Pero bueno, lo importante es que, no sé si vieron, que yo les compartí después el link más o menos con un resumen de lo que vimos la vez pasada. Bien, no puse las presentaciones de todos, pues si no se hacía un poco largo, pero un poco de cómo fuimos abordando y qué temas fuimos avanzando a medida que íbamos charlando. Bien, en la medida de lo posible, esa es un poco la mecánica que me parece que está bueno utilizar para esta materia. ¿Sí? Sé que el horario es complejo, la temática obviamente también, ¿sí? Algunos ya a esta hora llegamos o llegan con lo que queda, con el resto de la pila. Entonces, bueno, la idea es ir compartiendo eso. Bien. Así que cualquier cosa, obviamente, suman. Nicolás Biotto. Y Centeno Micaela. Presente, profe. Muy bien, gracias, Micaela. Bueno, resuelto ya el tema de la asistencia por ahora. Nicole, dale para adelante que igual te pusimos presente, así que te agarramos ya. Sí, justo iba a preguntar por eso, disculpe. Tuve inconveniente con el aula. Nos avisó Carolina. Ya que estamos, Nicole, mira, viste cómo es esto, nada es gratis en esta vida. Nicole, ¿te acordás que la clase pasada no solamente te presentaste, todo, sino que también hablamos un poco sobre el concepto de derecho? Sí. ¿Qué opinas vos de eso? ¿Qué opinas del concepto de derecho? En el cual un poco charlamos la clase pasada, pero
como que vamos a trabajar y venimos trabajando? Viste que yo hablé, por ejemplo, hablé de esa suma de usos y costumbres, del derecho comercial. Hace un ratito Mariana, antes de que vos puedas ingresar, nos contaba un poco sobre la noción del conjunto de normas, ¿no? Que rige y dirige un comportamiento de una sociedad. ¿Qué tenés vos o qué pudiste ver o si leíste algo durante estos días? Bueno... Es así, es en frío, ¿viste? Así, ¡ta! Sí. Bueno, considero que el derecho en general nos ayuda a establecer ciertos parámetros o criterios para poder llevar un mejor control. Aplican en diferentes ámbitos, digamos, de la sociedad, tanto el derecho administrativo, el derecho laboral, el derecho comercial para las empresas o organismos. Entonces creo que como que establecen ciertos criterios o parámetros para que las personas o las entidades no se salgan de control o algo así. Ok, bueno, bien, acá vos planteaste el derecho, está bueno, Nicole, gracias. Vos planteaste acá el derecho como un control hacia la misma autoridad. ¿Está bien? Por ejemplo, si yo lo veo desde el punto de vista del derecho privado, te digo, no, está mal. Pero si lo veo desde el punto de vista del derecho constitucional, por ejemplo, que no sé si lo hablamos en la clase pasada, pero también asiste, esto de el derecho constitucional se crea justamente, para proteger a los ciudadanos del exceso del Estado. Bien, el exceso del Estado, los abusos por parte del Estado, en su mano que es el gobierno, ¿sí? Bueno, hay que también tener un control sobre eso porque, bueno, por ejemplo, en la época que se crea la Constitución, no es que se crea porque todo era caos solamente, sino porque, además de que había mucho caos, por sobre todas las cosas, el Estado estaba recién naciendo y el gobierno necesitaba, ¿qué? Plata, ¿sí? Para poder librar campañas del desierto y salir a hacer genocidio de pueblos originarios, necesitas plata, necesitas dinero para salir a hacer patria, bien, para ir a liberar terrenos. Tenés que hacer convenios, acuerdos, necesitas también ampliar, por ejemplo, no sé, tus sedes de gobierno. Entonces, ¿qué haces? Y lo más probable es que usurpes, bien, o te lleves un poco por delante las libertades individuales o los derechos de propiedad de la gente. Entonces, las primeras medidas del gobierno argentino, ¿sí? Ya constituido como gobierno, eran justamente eso, ¿no? Los impuestos, ¿sí? Si nosotros estuviésemos en la clase de contaduría, de derecho para contadores, hablaríamos sobre el régimen tributario. Y el régimen tributario, uno de los principios que tiene es la no confiscatoriedad, o sea, evitar bien que el Estado cargue con tantos impuestos a la sociedad, algo que en Argentina sabemos, que tiene una carga impositiva muy alta, bien, que llene de impuestos tanto la economía, que hasta no se sabe si un Estado es rentable o no rentable por la cantidad de impuestos que termina pagando la gente. Bien, de hecho, por cada gobierno que asume, ¿sí? Siempre las promesas van en base a eso, a sumar impuestos, a sacar impuestos, bien, o sea, de hecho hoy por hoy tenemos una ideología o una ideología de gobierno que es liberal, que llegó al gobierno planteando la eliminación de varios impuestos. A la fecha hoy creo que no han eliminado tantos, si es que han eliminado alguno, bien, pero estamos ante una carga impositiva bastante elevada. Entonces, hoy por hoy, bien, se plantea de esa manera. Así que, Nicole, está bueno la mirada, que no es la del derecho comercial, desde ya, pero esto de un control de la sociedad y también la forma de controlar al Estado o controlar a las autoridades. Esa es también una función del derecho, o de alguna manera es un componente que el derecho tiene. Ahí les voy a compartir acá en el grupito, en el chat, perdón, lo que yo les había mandado en su momento, ¿no? Estas preguntas que un poco les planteaba de a quiénes protegen los derechos, ¿sí? A quiénes, hay alguna jerarquía, ¿sí? Esto es un poco lo que hablábamos la clase pasada, ¿sí? Me gustaría que si alguno o alguna tiene algo para agregar sobre esto, está bueno, ¿sí? Esto de la función de las obligaciones, ¿no? ¿Qué rol tienen las obligaciones? ¿Es lo mismo cuando hablamos de derechos y obligaciones? ¿Es lo mismo? No, no es lo mismo. Bien, existe esto de que por cada derecho por cada necesidad hay un derecho, bien, por cada derecho hay una obligación, ¿sí? O sea, un gran poder, un gran derecho conlleva una gran responsabilidad, una gran obligación. Bueno, entonces, ¿cuál es la responsabilidad o cuál es la obligación que proviene, bien, de hacer ejercicio o uso, no abuso, ¿no? De un derecho? Abuso, el que sea, siempre vamos a tener una responsabilidad o una obligación, ¿sí? Atribuida por eso. Pero por cada derecho que nosotros ejercemos, vamos a tener obligaciones,
¿Sí? O sea, no sé, si tenemos nuestra licencia de conducir, tenemos que cumplir con la ley. Si manejamos, tenemos que usar el cinturón de seguridad. Si caminamos por la calle, tenemos que mirar a ambos lados. Digo, todo derecho, ¿sí?, tiene aparejada una responsabilidad, una obligación, mejor dicho. Y en caso de incumplir con esas obligaciones, bueno, también vamos a tener una responsabilidad. Bien, una responsabilidad por haber incumplido ello. ¿Está bien? Dudas, consultas respecto también de lo que cerramos la clase pasada, ¿no? La clase pasada, ¿se acuerdan que al final habíamos visto lo que tenía que ver con la función del derecho, obviamente desde el punto de vista del derecho comercial, ¿sí? Yo sé que muchos de ustedes no entraron un poco a ver, bueno, qué era lo que había, ¿sí? Pero es importante que vayan viendo en la presentación de contenidos, ¿sí?, qué es lo que tenemos para trabajar, ¿sí? Yo les mostré un poco el resumen, ¿no?, de lo que habíamos visto, pero tienen unos PDFs ahí bastante buenos, bastante interesantes. Digo, porque mi duda no es sobre si son buenos o malos, sino porque tampoco son tan profundos. Bien, entonces, nada, un texto que trata casi toda la primera unidad, o trata toda la primera unidad, bien, tiene 26 páginas, o sea, tranqui, ¿sí? Tampoco vamos a morir, bien, leyendo todo esto. Bueno, respecto un poco a lo que hablábamos la clase pasada, ¿no?, y retomando este tema. La primera consigna, el primer punto, por decir de alguna manera, que nosotros vamos a desarrollar es lo que tiene que ver con el derecho y los negocios, ¿sí? Hay una introducción, ¿sí?, que forma parte del texto. Me gustaría saber si alguien pudo leerla, si alguien pudo arribarla, si se les planteaba alguna duda, si tienen algún comentario para hacer. Abro este espacio, obviamente, para que alguno o alguna de ustedes nos pueda compartir, a ver si llegaron a algo con esto. Si pudieron, si no pudieron, bueno, me dicen, no, profe, por acá no ha venido. Entonces, bueno, arrancamos un poco a que, obviamente a mí me gustaría que lo lean, que lo vean en sus casas, porque eso nos va a permitir a nosotros avanzar o trabajar de otra manera, ¿no? Porque si hay que leer todos los textos, medio como que, vale, vamos a estar leyendo todo el tiempo. Pero bueno, nada, entiendo que capaz que alguno, por ser la primera clase, no se puso tan al corriente de la materia. A ver si hay algo para compartir. Empecemos por eso. Tranqui. De a poco, de a uno, por favor, o de a una. No se me pongan nerviosos. No griten. Esto es lo malo de la clase virtual, que no está ahí. No hay una mirada con cual clavarle así los ojos, para intimidarlos un poco. Bueno, arranco entonces yo, ¿sí?, para que no pasar por el silencio voraz, ¿sí? Bueno, van a ver que en el texto un poco se menciona lo que es el contexto, ¿no? En el texto habla del contexto. ¿Cuál es? Bueno, ¿cuál es la función preponderante que tiene el derecho comercial? ¿Sí? Mientras acaba de llegar Stefano, lo sumamos. ¿Cuál es el rol que tiene el derecho comercial, ¿no? Y acá se plantea justamente, ¿por qué? Bueno, porque tiene que ver con la tecnología, tiene que ver con cómo, de alguna manera, las nuevas tecnologías le fueron agregando, ¿sí?, le han dado mayor velocidad y precisión, y con eso también un agregado de lo que nosotros conocemos como un agregado de valor, ¿sí? Entonces, obviamente ahora contamos con herramientas que antes no se contaban, entonces el mercado se va haciendo cada vez más abarcativo, ¿no? Porque obviamente llega a lugares a donde antes no llegaba, o sea, se va expandiendo, ¿sí? Estamos hablando de una expansión, y también va incorporando, como decíamos antes, ¿no?, en la presentación, bueno, no solamente nuevas herramientas, sino también nuevas aplicaciones, ¿sí? Y no aplicaciones en el sentido del celu, ¿no?, sino estamos hablando de aplicación, de aplicabilidad. También la existencia de nuevas herramientas nos permite a nosotros, por ejemplo, ¿no?, ya en el dictado de una materia que yo les mando un PDF y ustedes, en teoría, leen o deberían leerlo, efectivamente nos permite llegar con una información. Entonces hoy yo, si les digo, chicos, les paso las normas de convivencia del curso y ustedes hacen las leen y listo. Y no es, chicos, tienen que pasar por la sede de Martínez o por la sede de allá de Avenida Córdoba a retirar el convenio o a retirar el compendio de normas de convivencia y bueno, ahí lo leen y cualquier cosa me cuentan. No, llegamos hasta donde a veces no se llegaba. Entonces,
hoy por hoy hay un mayor conocimiento, y les diría hasta una mayor certeza, bien, de a qué es lo que comprende esta Carta de Derechos, ¿no? Que hablaba un poco antes Mariana y que un poco precisábamos. Entonces, es importante saber que hoy por hoy, gracias a estas nuevas tecnologías y a la tecnología de la información, ¿sí? Las TICs, que también conocemos de esa manera, bien, se permite o permitimos que las cosas tengan un mayor alcance, ¿no? Entonces podemos tener nosotros un mayor conocimiento de las normas, ¿sí? La actualización es algo que el texto destaca y nosotros lo destacamos. Bien, antes, si a ustedes compraban, por ejemplo, una enciclopedia que venía con una cantidad de páginas y todo, y decían, bueno, en marzo del año que viene mandamos la actualización, o sea, era un nuevo libro que uno tenía que comprar. Hoy, bueno, eso es algo que se actualiza, bien, en una época se actualizaba con disquetes, con CDs, bien, mucho después, y después, bueno, con un PDF. Y ahora lo buscamos directamente cargado o compramos un ebook que se actualiza automáticamente. ¿Sí? Hay ebooks que compramos y que se van actualizando. ¿Sí? Yo trabajaba para una editorial jurídica, bien, que vendía ese servicio y que decía, por tanto tiempo, vos comprás el libro y todas las actualizaciones que tenga ese libro durante X cantidad de tiempo, bueno, te van a ir llegando como una actualización propia del texto enviada por el mismo autor, lo cual es algo muy interesante y muy bueno y es un texto vivo, ¿no? Justamente, no es una letra muerta que se queda desactualizada y nunca más. Lo que sí pasa, obviamente, con el texto en papel, que a muchos nos gusta todavía y esto de pasarle el dedo, todo, nos pasa cuando leemos el diario, ¿no? Vamos a un barcito o a un restaurante, nos tomamos un café a la mañana, leemos el diario. Pero si vos lees el diario de hoy a las 5 de la tarde y el 40-50% del diario ya no sirve, ¿sí? Porque tal vez el partido que se juega al mediodía, que ahí te lo anuncia como una novedad, ya se jugó, porque la noticia ya no es noticia, porque te anunciaba que iba a haber una audiencia o que iba a haber una información y ya a esa hora de la tarde ya la información ya está en los medios de comunicación. Entonces, como de alguna manera lo analógico, ¿sí? El otro día el presidente de la Nación se hablaba de los analógicos, bueno, cómo lo analógico fue quedando también en desuetudo, en desuso, ¿sí? Esto que hablábamos antes del comercio, también va tomando esas mejoras, ¿no? Es mucho más flexible, mucho más versátil, usamos esa palabra, bien, con las mejoras. Entonces, a lo largo de justamente de esta materia vamos a ir viendo eso, cómo el derecho, ¿sí? En particular el derecho comercial, va incorporando esas nuevas tecnologías y cómo los aspectos fundamentales del derecho se mantienen, ¿sí? Incólumes, se mantienen casi como si fuera, como les digo, una letra bien muy precisa, muy de numerus clausus, bien queda como muy quieta, pero por los diversos avances, por las diversas tecnologías que se van incorporando, bueno, parece como que toma cierta vida. ¿Por qué? Bueno, porque aún no actualizándose, no modificándose, estamos hablando que de hecho, sí se modifica. ¿Por qué? Bueno, porque las letras son bastante abiertas. El derecho comercial tiene esa función, ¿sí? Resistir un poco el cambio de tiempo, no mantenerse quieto, sino modificarse, aunque sea no en la letra, pero sin la incorporación de nuevos procesos, bien, y de nuevos derechos, a pesar de que los derechos están ahí escritos, pero se incorporan nuevos en la medida que... Mariana, no levantes la mano, directamente habilita el micrófono y compartinos. Bueno, sí, aparte creo que para sumar un poco en lo que estabas diciendo, la ley también se basa de la jurisprudencia, es decir, los actos que ya se evaluaron en cierta instancia y que sirven como precedente para las nuevas evaluaciones. Claro. Y aparte, también está la interpretación de la ley, que no es algo súper estancado y fijo, sino que es libre de interpretación de quien evalúa. Claro, bueno, hay dos componentes muy interesantes y gracias por el aporte. Primero, hablo del segundo, ¿no? Que es esto de la interpretación. Hay tantas interpretaciones como interlocutores válidos. Acá somos tan solo 27 personas, sin embargo, vamos a encontrar 27, 28 o 1000 interpretaciones de un mismo suceso, de una foto, de una imagen, mismo las fotos que ustedes ahora tienen como foto de perfil, bien, yo puedo decir, mirá, ahí fulano de tal o fulana de tal sacándose una foto en, no sé, el Teatro Colón. Y en realidad no era en el Teatro Colón, era en otro teatro, bien, y en realidad no está feliz, sino que está triste. Entonces, uno interpreta. Entonces, esto es un poco lo que comentaba recién Mariana, ¿sí? Hay tantas interpretaciones posibles, ¿sí? Como, de alguna manera, oportunidades que tenemos. Evelyn, no sé si tenés habilitado el micrófono porque querías compartir algo. Ay, perdón, no, profe, no me di cuenta. Bueno, igual estaba bueno que quieras compartir algo. Pero bueno, esto, ¿no? Un poco lo que les decía recién. La interpretación es libre, ¿sí? Obviamente que hay una interpretación que se entiende que es como, se podría decir, una unívoca, a pesar de no existir esa univocidad en cuanto a una interpretación, pero se entiende como que son hasta las interpretaciones han ido como haciéndose
como siéndose más comunes, no común de que no importen, de que sean pueriles, sino comunes de la comunidad, ¿no? Es decir, bueno, cuando se entendió en el año 2002, 2010, 2001, por ejemplo, en diciembre del 2001, ustedes, algunos ni siquiera existían, pero en el 2001, bien, hubo un dictado, un estado de sitio por parte del presidente de la Nación, bueno, se entendió en qué, bueno, en este contexto, en el contexto que se daba en ese momento, bien, hoy, cuando la gente dice, no, en el 2001, ¿te acuerdas del cacerolazo? No, hubo un estado de sitio, hubo personas que fueron masacradas por la policía en la vía pública, hubo una gran protesta, hubo un presidente que se fugó en helicóptero, hubo un montón de situaciones. Pero hay que leerlas en ese contexto. Entonces, recién lo que decía Mariana, esto de la interpretación tiene un fuerte contenido temporal. ¿Qué significa eso? Bueno, que hay que leerla en el momento. ¿Sí? Si yo hoy agarro una legislación de 1900 y digo, uy, mira, qué machistas, no sé, la mujer tenía que pedir asentimiento del esposo la mujer casada, ¿no? Tenía que pedir asentimiento del esposo para salir a trabajar. Bueno, sí, lamentablemente hoy es machismo. En ese momento estaba perfecto, estaba correcto, era lo que se hacía, era lo que se estilaba, ¿sí? No sé, me acuerdo yo de chico cuando me dijeron que la esposa de San Martín era menor de edad. A mí me pareció descabelladísimo que un general de, no sé, 30 años se case con una chica de 12 o 14 años. Bueno, me pareció tremendo. Pero ¿qué pasaba? Era algo que se estilaba en ese momento, era algo que se hacía en ese momento. Era usual. Un poco lo que hablábamos antes, ¿no? Los usos y costumbres, era una costumbre. Y como costumbre no era ilegal, ¿sí? Después, obviamente, aparecieron normas y reglas civiles, y mismo existían costumbres que eran contrarias a la norma, ¿sí? Que se oponían a esas normas, y que simplemente se reiteraban en el tiempo. Normalmente era al revés, ¿no? La costumbre, ¿sí? Impulsa la ley, ¿sí? Recién Mariana esbozó el tema de la jurisprudencia, ¿no? Bueno, ¿qué es la jurisprudencia? Bueno, la jurisprudencia es las sentencias, los fallos judiciales, ¿sí? Que son reiterados en el tiempo y que van como en un mismo sentido. ¿Existe una jurisprudencia que rompe un poco el paradigma y que viene como a revertir? Sí, claro. Sí, por eso existen los cambios de jurisprudencia. Y más en un sistema como el nuestro, que es un sistema continental, distinto al sistema, no sé, como el common law, como Estados Unidos o Gran Bretaña, donde, por ejemplo, un antecedente tiene una fuerza tal que es muy difícil romperlo. Es mucho más difícil romper un antecedente en un sistema como el de Estados Unidos, es mucho más difícil romper un antecedente que romper con una norma o cambiar una norma. Tal vez acá en Argentina y decir, uy, che, hay que cambiar esta norma o modificar la Constitución, parece un paso titánico o algo muy difícil. En cambio, en Estados Unidos pueden estar 50 o 100 años con un mismo precedente y que es muy difícil de cambiarlo, ¿sí? De hecho, por ejemplo, la normativa en Estados Unidos no prohibía, por ejemplo, lo que tenía que ver con el reconocimiento de materias de parejas del mismo género, ¿sí? Pero, por ejemplo, había un antecedente que impedía, por ejemplo, el reconocimiento de derechos en cuanto a derechos de pensión. Entonces, eso llevaba a que no se podía reconocer, por consiguiente, no estaba permitido el matrimonio o no estaba reconocida las parejas del mismo sexo. Entonces, hubo que romper con ese precedente como para que la sociedad, entre comillas, deje ese precedente atrás y empiece a cambiar. En Argentina parece como que es a la inversa. En mi caso, en mi pensamiento, de hecho, está bueno, que la normativa refleje el cambio social y no a la inversa, no esperar a que cambie la norma para que todos cambiemos de pensamiento. Sí, Laura, compartí directamente, no sé qué ibas a decirnos. Recién me conecté, profe, porque recién pude llegar a mi casa. Sí, nos dimos cuenta. Yo te habilité siempre que te quisiste conectar, así que no hay problema. Sí, porque llegué y no me andaba el wifi. Y bueno, todos se fueron conectando a medida que iban pudiendo y algunos con más o menos problemas, pero no hay problema. Lo importante es que se conecten y que participen de la clase lo más que puedan. Total, las clases son grabadas, así que después las compartimos. ¿Bien? Dale, gracias. No, por favor. Entonces, lo que les decía recién, lo importante es entender que el concepto del derecho también tiene una cuestión temporal. ¿Por qué? Bueno, porque hay cosas que estaban permitidas hoy que no estaban permitidas ayer, ¿sí? Hay cosas que tienen que ver con no solamente la interpretación de la norma, sino la interpretación del hecho, ¿sí? Hoy, por ejemplo, no sé, el aborto no deja de ser una situación que ninguno quisiera afrontar, que no es una situación linda, no es que hoy porque es legal, entonces el aborto es lindo, ¿sí? Hoy el aborto sigue siendo igual de o feo o igual de indeseable, ¿bien? Pero se entiende que una situación de aborto es generada por una serie de y se tienen en cuenta, ¿bien? Antecedentes de la situación y demás que conllevaron a que el derecho pueda reconocer
que detrás del aborto hay una necesidad y que peor sería, por ejemplo, los índices de mortandad de madres, bien que son sometidas o que se someten a abortos clandestinos. Entonces dijeron, bueno, si bien no estamos de acuerdo porque el aborto no es algo lindo, bien, y tenemos en el Código Penal una imposibilidad de aborto y la imposibilidad de matar a otra persona, entendemos que es necesario tal proceso. Podemos estar de acuerdo, en desacuerdo, bien, pero la interpretación que se hace hoy del aborto, bien, va a ser distinta a la que se hacía antes, no solamente porque sea legal, sino porque se tienen en cuenta otras cuestiones que antes no se tenían en cuenta. Por ejemplo, hace un rato hablaba Mariana de lo que era la cuestión religiosa, ¿no? Decir, bueno, si hoy la religión fuera el Estado, pero ni por asomo podría existir un derecho al derecho al aborto. ¿Bien? O sea, no podría existir, pero de ninguna manera, porque, bueno, por todo lo que ya conocemos respecto a la religión, mismo el matrimonio igualitario, mismo lo que es la fecundación in vitro, ¿sí? Hoy estaría prohibida la fecundación in vitro. ¿Y por qué? Bueno, por esta cuestión que hablábamos recién, porque las normas que regularían pasarían por otro lado, no solamente por el Estado de Derecho, sino por una cuestión más moral, ¿sí? Por una cuestión más religiosa, por una cuestión que está vinculada más con el deseo de una costumbre ultraterrena, ¿bien? O, ¿se entiende, no? Otro tipo de principios, otro tipo de moralinas, como diríamos nosotros. Bien, entonces esa es la situación en la que nos encontramos, donde interpretamos, ¿sí? Hoy, y que tal vez miramos hacia atrás y decimos, che, pero si yo interpreto esa norma que de hace 100 años, me parece ilógica. Claro, tengo que interpretarla, ¿sí? Con la cabeza, se podría decir, y con la temporalidad de ese momento. ¿Sí? Si la interpreto hoy, puede hasta ser ilegal. ¿Sí? La interpretación, no la interpretación, sino a la conclusión a la que llegue, ¿no? Desde ya. Bien, seguimos. Repito, cualquier cosa, nos hablan. Nos interrumpen. Bien. Acá hay una cuestión que plantea, y que yo algo les mencioné, del cambio de manera de interpretar al derecho comercial, que si bien el derecho comercial sigue siendo el mismo, pero el derecho comercial tuvo una unificación al derecho privado en general, ¿sí? Hablando cuando se unificó el Código Civil, ¿no? Antes teníamos el Código Civil, el Código de Comercio, ¿sí? Y a partir del año 2015, 2016, entra en vigencia lo que es el nuevo Código Civil y Comercial. Con ello, ¿qué pasó? Bueno, no solamente, ¿sí? Se unifica todo el código privado en un mismo código que podíamos simplemente poner un archivo de arriba de otro y listo. No, pero en realidad lo que se hace y lo que plantea también en el texto es esta posibilidad que tenemos de reexaminar algunos conceptos. ¿Sí? Por ejemplo, el concepto de empresa. ¿Sí? Y el efecto legal que de alguna manera la empresa tiene. Después, lo que tiene que ver la figura del comerciante. Cambia la figura del comerciante y del acto de comercio como lo conocíamos nosotros, o desaparece lo que tiene que ver el propósito o el ánimo de lucro. Bien, antes parecía como que si no había lucro, bien, el comerciante no existía. ¿Sí? O sea, si no tenía una finalidad de lucro, es como que no podía ser un comerciante. Tal vez esa idea queda un poco entre nosotros, ¿no? Si yo digo, che, ¿y por qué voy a ser comerciante? ¿O por qué voy a comerciar? ¿O por qué quiero tener un negocio? Y porque quiero tener un lucro. Lo cual, si no tuviera lucro, no significa que quedo fuera de esa categoría, ¿no? O sea, se cambia un poco esa mirada y, como decía recién, se reexaminan un poco los conceptos, ¿no? La actividad empresaria, ¿sí? Ahora se permiten sociedades que no tengan específicamente una actividad empresarial, sino que se plantea de alguna manera, de otra forma, el tema de los contratos de asociación, y aparecen diferencias legales que son bastante importantes en cuanto a lo que tiene que ver con la actividad económica, la empresa, el establecimiento. ¿Bien? Fueron cambios, ¿sí? Que igual los vamos a ir planteando. No tanto como para estar mirando, pero sí como para reconocer que el derecho es una categoría histórica. ¿Por qué? Bueno, ¿qué es lo que lo hace histórica? Bueno, justamente que en una línea de tiempo yo puedo plantear cómo el derecho fue mutando, y fue variando, y fue cambiando, ¿sí? Un poco lo que hablábamos antes y yo les contaba con respecto a lo que es la justicia, ¿sí? Hoy la justicia no se va a plantear como un principio moral solamente. Tiene que haber un poco más. ¿Sí? De hecho, yo pienso en justicia, automáticamente me viene la justicia como el poder judicial. Bueno, tiene que haber algo de eso. No puede ser solamente moral. ¿Sí? Recién, hace un cachito, Mariana decía esto de la jurisprudencia. Bueno, la jurisprudencia tiene como finalidad la justicia. ¿Por qué? Bueno, porque sí, hubo un antecedente o un precedente donde se dijo tal o cual cosa y se logró justicia, bueno, hay que ir en ese sentido. Entonces, esa reiteración en el tiempo es lo que nos va a hacer que una jurisprudencia sea la búsqueda de la justicia. ¿Sí? Sea llegar a, por ejemplo, a que las partes queden
más o menos satisfechas y lleguemos a la mejor resolución de un problema, de un conflicto. Porque en definitiva esa es la función, ¿sí? La función es reducir los conflictos, la paz social, ¿sí? Tal vez no la paz perpetua, que decía Kant, pero digo, de alguna manera reducir la conflictividad en una sociedad, ¿sí? Regular conductas para que, ¿sí?, haya menos cortocircuitos en el barrio, en el edificio, si estamos hablando de un consorcio. Bien. Ahí hay unos ejemplos de Grecia, Roma, bien, que tiene que ver obviamente con esta cuestión de cómo, por ejemplo, en Grecia había una mayor especialización en cuanto a lo que tiene que ver con el derecho marítimo. ¿Por qué? Bueno, porque era lo de ese momento. Bien, era lo que la actividad comercial justamente era reactivada con esas posibilidades. Después, por ejemplo, en Roma, lo que habla sobre las actividades mercantiles o regulaciones, perdón, mercantiles fragmentarias, ¿sí? Y cómo se podría decir cumplían ese rol en cuanto a las relaciones mercantiles. Y bueno, y la Edad Media, lo que hablábamos antes, ¿sí? De cómo en la Edad Media, después de la caída de lo que es el Imperio Romano de Occidente, bien, cómo hace esto de que empieza a desaparecer el Estado, bien, para producirse lo que tiene que ver con el comercio, acentuarse esta figura del comercio, porque bueno, estaban las invasiones bárbaras, los caminos que habían quedado destruidos y demás, entonces empiezan a darse como pequeños mercados, ¿sí?, que habían quedado como aislados, y la gente tiene que empezar a subsistir. O sea, el que, no sé, yo qué sé, el que trabajaba sobre la tierra, bien, algo tenía que, no sé, quería trasladarse, o quería, no sé, comprarse ropa, o quería comerciar otra cosa, o quería comer otra cosa, quería comer carne, y el tipo solamente tenía vegetales. O sea, entonces se da obviamente lo que hoy sería un trueque, bien, y en ese momento ya estaban esas figuras comerciales, obviamente más subdesarrolladas que ahora, pero bueno, aparecía eso, ¿no? Y esto es un poco lo que yo les comentaba del florecimiento del comercio en Florencia, justamente en Italia, en Venecia, en Pisa, en Génova, ¿sí? Distintas formas que de alguna manera se iba comerciando, pero bueno, como había mucha inseguridad, por esto que les contaba de las invasiones y del estado de las rutas y todo, de los caminos, ¿bien? Entonces se empiezan a agrupar. Y ahí en el agrupamiento aparece, bueno, yo qué sé, aparecen los gremios, aparecen las corporaciones. Obviamente estamos hablando, repito, de una forma muy subdesarrollada, ¿no? Todo lo que tiene que ver con los gremios, las corporaciones de artesanos, los mercaderes, ¿sí? Entonces recién ahí, bueno, el tema de la circulación de bienes, que se había complicado, ¿sí?, por esto de estar trasladando de un punto al otro y no saber si llegaba. Aparte, a uno le llegaba la información mucho más tarde, ¿no?, de cuándo era que le había llegado al otro lo que yo le había mandado, o el dinero, o los bienes que había comprado. Esto no circulaba. Bien, entonces hubo que garantizarlo. ¿A través de qué? Bueno, a través de estos gremios, ¿sí? Bueno, después van a ver ahí todo lo que tiene que ver con, obviamente, las corporaciones, las ferias, los mercados, cómo es que fueron, de alguna manera, generando y aportando celeridad al mercado, de la misma manera que hoy estamos hablando de otras cosas, ¿sí? Hoy estamos hablando de otras formas que fueron agregando celeridad, ¿sí? O sea, la reducción de barreras arancelarias, por ejemplo, a través de un mercado común del sur, como es el Mercosur, ¿sí? Eso agrega, o sea, se reduce las barreras, por consiguiente, le agrega no solamente valor, sino que también agrega difusión y permite llegar a espacios, a lugares de mercado que no llegaríamos, o genera un espacio de competencia, ¿bien? De competencia mucho más libre, ¿bien? Desde ya, la reducción de barreras, ¿no? Reduce los conflictos, obviamente los litigios. Entonces, bueno, todo ese tipo de cosas también fueron dándose en el correr del tiempo por esta noción que ya hablábamos antes, ¿no? Esta categoría histórica que tiene el derecho, y particularmente el derecho comercial, bien, que con el tiempo fue incorporando novedades a medida que también se iban sucediendo, ¿no? A medida que iban pasando, que se iban dando situaciones, iba intentando resolver distintos conflictos que le iban apareciendo. Entonces, vamos viendo cómo aparecen las primeras legislaciones, cómo aparece lo que tiene que ver con la jurisdicción, ¿sí? El rol importante que tiene la jurisdicción es la de, justamente, aplicar la ley dictar la ley y aplicarla en un espacio, en un lugar determinado, en un lugar de su competencia, ¿no? Por eso viene de jurisdicción, de jurisdicción, de jurisdictio, ¿no? Dictar justicia en ese lugar. Se integran los primeros tribunales para resolver esos conflictos, ¿sí? Los tribunales de comercio siempre fueron tribunales mucho más ágiles. Hoy lo siguen siendo, ¿sí? Hoy yo inicio un juicio en una instancia comercial y los plazos son más cortos,
la manera de la cual interactúa, es todo muchísimo más rápido. De hecho, hoy conocemos algo que es el expediente electrónico y que nosotros lo gestionamos a través del LEC100, que es el sistema que utiliza el Poder Judicial de la Nación, pero muchos juzgados comerciales ya tenían un sistema propio, o sea, obviamente contratado, lo que sea, pero tenían un sistema de gestión de expedientes, ¿bien? Donde vos ya podías entrar a través de un sistema y consultarlo y todo. Y eso existía en el Fuero Comercial, no en el Fuero Civil. Entonces, con la unificación del Código Civil en el Código Civil y Comercial como un código único, también se intenta, ¿sí? Lo veo como algo positivo, agregar un poco de esta versatilidad, de esta celeridad, de esta velocidad proactiva, justamente para incorporarlo, ¿no? Evelyn, otra vez tenés la mano levantada, no sé si es a propósito... Perdón la pregunta boluda, pero quería preguntarle si podía dar un ejemplo de un juicio comercial, porque tengo idea de juicios civiles, pero no sé cómo sería un juicio comercial. O sea, ¿cuál sería un juicio comercial? No, está muy bien. A ver, todas las materias comerciales, todas las materias de comercio, bien un poco que pueden surgir. Vos nos habías contado un ejemplo de tu trabajo, ¿no? La vez pasada, bien. Y, por ejemplo, si vos tenés tenés de un lado a un comerciante o a una empresa que se encarga, que ejerce una profesión en forma habitual, como puede ser la prestación de un servicio, por ejemplo, de un gimnasio, bien, y compra, ¿sí? Y compra una serie de artefactos o una serie de maquinarias para el gimnasio, esa contratación va a ser una contratación comercial, ¿sí? O, por ejemplo, contrata un profe, ¿bien? Para que haga una actividad o algo. Bueno, eso son contrataciones comerciales, no tenés una contratación laboral, ¿sí? Estamos hablando de que no va a trabajar en relación de dependencia, por ejemplo. Pero digo, entonces, todos los inconvenientes, todos los conflictos que devengan de eso, ¿sí? Es más, si querés te la complico un poco más, ¿no? Hay un aparato que queremos comprar para el gimnasio que es traído de otro país. Entonces contratamos con una empresa a través de X plataforma, bien, nos tiene que mandar esa maquinaria. La maquinaria no llega en las condiciones que tendría que haber llegado, no llega en condiciones óptimas. Nosotros ya hicimos el pago, entonces lo que hacemos es demandamos o requerimos que funcione la garantía, ¿bien? La garantía o no funciona, no nos lo cubre, o hay un problema con el tema del reenvío de la maquinaria, automáticamente entramos en un conflicto, no solamente de comercio o comercial, sino que también es un conflicto internacional privado, ¿bien? Porque ahora estamos hablando con alguien, ¿sí? O estamos manteniendo un problema con una empresa, ¿bien? Que tiene domicilio en otro país. Por consiguiente, estamos en un conflicto, te diría, de distinta jurisdicción, de distintos países. Y eso nos lleva a una arena que ya es distinta, que ya ni siquiera es derecho privado o derecho comercial. Sí, decime, perdón. No, tipo, esa era mi duda. Ah, bueno, sí, por eso. Ya lo entendí, ahora sí. Bien, después, por ejemplo, si vos, hay papeles de comercio, como por ejemplo los pagarés o los cheques, que todo, por ejemplo, conflicto que surja de eso, también van a ser atendidos en el Fuero Comercial, aunque vos no seas comerciante. ¿Por qué? Bueno, porque se entiende que son papeles de comercio, ¿sí? Como se los llamaba en su momento, y que efectivamente si vos circulás, por ejemplo, un pagaré, un endoso y demás, bien, esas personas van a estar sujetas a un futuro o a un posible, bien, proceso comercial. ¿Está bien? Entonces, en vez de ser un juicio civil, va a ser un juicio comercial. ¿Ok? Después, todo lo que viene, por ejemplo, de relaciones de consumo también es comercial. ¿Por qué? Porque una de las partes es comerciante, aunque el otro sea consumidor. Entonces, por ejemplo, si yo voy un día no sé, contrato el servicio de X prestador de Internet, ¿bien? Y hay problemas todo el tiempo con el servicio y el servicio y el servicio. Entonces, yo automáticamente, sí, facturas también, pero desde el punto de vista del servicio que me están prestando. Después hay otra diferencia cuando son servicios esenciales o son servicios que presta el Estado a través de una empresa privada, y ahí no es comercial, sino que es civil y comercial federal. Por ejemplo, en el caso de, no sé, Edenor, Edesur. Perdón que metí ahí la respuesta a otro compañero. Entonces, Evelyn, en este caso, por ejemplo, yo contrato el servicio de Internet, no me lo prestan en las condiciones, me lo tiene que prestar, entonces, inicio lo que es un reclamo, por ejemplo, a través de la Secretaría de Comercio, ¿sí? Que es también conocido como un COPREC, ¿bien? Que es a través de un mecanismo de mediación, ¿sí? O conciliación obligatoria. Entonces, inicio un proceso y digo, mira, yo tengo esta necesidad, tengo que el servicio, me dijeron que, no sé, era 10 gigas, bien, y no sé, me conecto al Meet con el profesor Pizarro y se me corta cada rato. ¿Cómo puede ser si yo no estoy gastando 10 gigas? Entonces, bueno, se fijan que esto y lo otro, la medición y todo, me dice, bueno, no, en realidad, bueno, se lo vamos a mejorar, eso nunca mejora, yo hago el reclamo de nuevo. Bueno, llega un momento en el que digo, basta. ¿Sí? Entonces, demando
Por ejemplo, o la devolución del dinero, o la prestación del servicio en las condiciones que tiene que hacer. Entonces, todo eso también va a conllevar un juicio comercial, va a conllevar una instancia, bien, que va a ser comercial, en Capital Federal. En la provincia de Buenos Aires, los juzgados son civiles y comerciales, entonces queda todo medio juntadito. ¿Está bien? Pero hay materia civil y materia comercial. ¿Bien? Aunque estén en un mismo lugar, en un mismo edificio. Bien, después hay una cuestión histórica que tiene que ver con un poco lo que de la Revolución Francesa y esto que tiene que ver con la materia mercantil y cómo surge esto de los actos de comercio, ¿no? Que es estos actos o acciones que son propias de los comerciantes y que son determinadas por el derecho comercial como, bueno, objeto de estudio y objeto de control. Pero bueno, a través del código, como dijimos antes, desde la mirada del Código Civil y Comercial, ahí las cosas fueron como cambiando un poco y fueron variando. Pero tienen ahí también en el ¿cómo se llama esto? En el texto de la primera unidad, un poco de cómo era el Código de Comercio anterior, bien, y cómo era que funcionaba y cómo es que establecía esto. Hoy, el derecho se plantea de una manera distinta, obviamente, al de aquellos tiempos, ¿sí? E incluye también cuestiones que tienen que ver con, bueno, de cómo el comercio o cómo comerciar ya no es simplemente, bien, dos negociantes, sino también puede ser, no solamente es una profesión, sino también es una necesidad, ¿sí? Porque es una profesión, pero también es una necesidad, porque si yo no comercio como comerciante, me falta el sustento. Entonces, ¿cómo hago para mantener a mi prole, a mis hijos, a mi familia? ¿Sí? Hay una obligación y un derecho. Y si hay un derecho, en este caso, el derecho de consumir o el derecho de comerciar o de trabajar o de ejercer una industria lícita, también estamos hablando de un derecho humano o un derecho constitucional y un derecho humano. Bueno, entonces, un poco después vemos cómo se va complejizando también la incorporación de nuevas categorías, ¿no? De cómo voy especializando y también voy ampliando la llegada y todas las cosas que comprende ese derecho que trato de ejercer. Entonces, pasamos ahí recién al punto 2, en cuanto a lo que tiene que ver con la palabra derecho, qué es lo que comprende, qué es lo que entiende, ¿no? Y esto que nos comentaba Mariana, ¿no? El derecho como un conjunto de normas, ¿sí? Justamente son creadas para regular la conducta de las personas y que obviamente ante el incumplimiento exista una sanción, ¿no? Esta diferencia con las normas morales que comentábamos antes, ¿sí? Una sociedad no regida por normas es una sociedad que es una sociedad compleja, es una sociedad difícil. El dicho que nosotros siempre decimos que cuentas claras conservan la amistad, bueno, en este caso las normas tienen que ser conocidas por todos y para ser conocidas por todos hay que garantizar la publicidad de las normas. Por eso hay algo que se llama boletín oficial, o a veces, no sé, vemos un cartel en la calle que dice, no sé, se publicó tal cosa, o por ejemplo, tal calle va a cambiar de sentido. Yo que viví en el barrio de Devoto, por ejemplo, el barrio de Devoto, cada tanto, cuando el año pasado o el otro, bien, muchas calles pasaron a tener otro sentido. Entonces, cuando yo le iba a ver a mi mamá, me metía por una calle y me decía, no, esta calle ya no es más para allá, es para allá. Entonces, ¿cómo yo me entero? ¿Me entero después cuando me llega la multa? No, me tengo que enterar antes. Y bueno, la ley, ¿sí? Algo que se dice muy a la ligera, se presume conocida por todos y nadie puede alegar desconocimiento o torpeza a la hora de hablar de la norma, bien, pero yo también como Estado tengo que garantizar ese conocimiento. ¿Y cómo lo garantizo? Bueno, hay un principio que es la publicidad de los actos, ¿sí? Que tiene que ver con la forma republicana de gobierno, y esto es decir, bueno, yo tengo que poner a disposición de la gente. ¿Cómo? Bueno, publicando en el boletín oficial, publicando en diarios, ¿sí? Tengo que darle difusión. A mí me sirve que la gente se meta en contramano y me pague multas. Me sirve en la medida que no haya accidentes, que no haya choques, que no haya muertes, porque si no, en realidad es un peso muy alto, un precio muy alto que va a tener, ¿entendés? Lo de las multas. Me imagino, de hecho, una vez tuve un alumno que trabajaba en un municipio de la provincia de Buenos Aires y decía que el 70, el 80% de los ingresos que tenía el municipio era de las multas de tránsito, porque justo tenían un radar en la entrada del pueblo y todos los camiones superaban esa medida. Entonces se la pasaban recibiendo plata de las empresas de camiones. Sí, claro, se entiende en ese sentido, pero si fueran accidentes que van aparejados de esos excesos de velocidad, bueno, imagínense lo poco práctico que sería tener ese tipo de efecto, ¿no? Entonces, lo cierto es que las sociedades, ¿sí? Hoy como conjunto no solamente de personas, sino también en cuanto a conjunto de principios, personas, principios, normas, ¿sí? Todo ese ecosistema, ¿sí? Han progresado social y económicamente, ¿bien? Se han convertido en sociedades que están sujetas a normas y por consiguiente estamos hablando de estados de derecho,
¿sí? O estados sociales de derecho. Entonces el derecho viene a regular justamente con normas el comportamiento de una sociedad, ¿sí? Establece derechos y establece obligaciones, establece límites a los derechos, ¿sí? No hay derechos absolutos en ninguna sociedad. Uno puede hablar del derecho a la conciencia, pero no tiene una materialización, así que, pero bueno, no hay derechos absolutos, sino todos, obviamente, reglamentados por leyes que justamente van a regular y van a procesar de qué manera lo podemos ejercer ese derecho. Así que no hay derechos absolutos. El derecho justamente está en nuestras vidas, ¿sí? Si bien algunos acá dijimos, no, bueno, es mi primera materia de derecho, o yo ya tuve derecho laboral, pero si alguno ya trabajó alguna vez, ya ejerció, ya tuvo ejercicio de derecho laboral, y si tuvo que hacer un reclamo, tuvo que mandar una carta de documento, un telegrama, bien, y lo mandó un telegrama que le dijeron cuando fue al Correo Argentino, le dijeron que era gratuito, eso es porque está en una legislación que dice que la gratuidad del proceso laboral, bien, se da de esa manera. Entonces el derecho está presente en todos los momentos de nuestra vida, ¿sí? Desde el momento en el que nacemos, que ya adherimos a ese contrato social al cual no firmamos, pero sí adherimos, bien, hasta las relaciones de trabajo que se dan, las de familia, ¿sí? Cuestiones políticas, bien, al momento de que vamos a votar, bien, un poco lo que hablábamos, o lo que se conoce como derechos de primera generación, ¿sí? Los derechos individuales, los derechos civiles, los derechos políticos, ¿sí? Los derechos sociales, económicos y culturales, los derechos de segunda generación, que tiene que ver con los derechos, por ejemplo, de los trabajadores, de cómo, de alguna manera, ejercemos nuestro laburo y cómo, se podría decir, participamos de una sociedad y tenemos el derecho a nuestra cultura, a cómo sostenemos, a cómo ejercemos esa cultura. Los derechos de incidencia colectiva, que son los derechos de tercera generación, y cómo las afectaciones a todas las personas nos incluyen en un colectivo de personas, y muchas cosas nos afectan a pesar de que no están siendo dirigidas directamente a nosotros, sino simplemente por la esencia, bien, o por relacionarnos justamente con un colectivo de personas. Entonces nos incide de todas maneras. Por ejemplo, un cartel en la calle, ¿no? Yo como consumidor también visual veo un cartel en la calle y veo que si me compro tal ropa interior o me compro tal bebida o me compro, ¿no? Dábamos el ejemplo de que Red Bull te daba alas. Entonces digo, yo veo automáticamente un cartel en la calle, o veo un anuncio, o veo, por ejemplo, no sé, un repelente que dice repelente en aerosol de insectos. Yo no sé si en realidad me atrae los mosquitos, porque cada vez que me lo pongo me vienen más mosquitos que antes, o pasa eso, no sé, con los distintos venenos de, no sé, de cucarachas, y uno dice, pero ¿para qué estoy trayendo? ¿Un veneno o estoy trayéndola? Antes no había una, ahora hay un montón. Bueno, en realidad porque trabajan con una hormona que los atrae y supuestamente después las espanta o las mata. Entonces digo, bueno, ¿cómo funciona eso? Entonces yo también tengo derecho a lo que es el prospecto, ¿no? A la parte de atrás, de cómo es que está hecho el producto, cuáles son las contraindicaciones, cuál es lo que de alguna manera tengo que tener en cuenta si algo no sale bien. Entonces, todo eso que, por un lado, a mí me llega a través de los ojos y a través de la vista, y ahora en redes sociales y todo, también me es de vuelta esa necesidad de consumir con la protección como consumidor, ¿no? Que me ubica a mí en una situación disvaliosa porque yo estoy obligado a consumir, pero también de alguna manera obliga a la empresa, al prestador de ese servicio, bien, a proveer información, por ejemplo, ¿no? A proveer un mecanismo gratuito para resolverlo. Bien, si hay algo que vino fallado, me lo pueda cambiar sin que yo tenga que pagar algo. Bueno, todo ese tipo de cosas. Entonces el derecho regula la sociedad, regula con comportamientos, establece comportamientos prohibidos, ¿sí? Deja lo que llamamos el principio de reserva, deja muchísimos comportamientos que no son regulados, que no son prohibidos, como para decir, bueno, todo lo demás está permitido. O sea, no aplicamos analogía en eso, al menos para restringir. Sí aplicamos analogía para otra cosa. Como dijimos la vez pasada y como dijimos hace un ratito, el derecho comercial está lleno de analogías. ¿Por qué? Bueno, porque si regula una actividad, bueno, también regula otras que tal vez no las menciona, pero sí que son parecidas, ¿no? El derecho, como decíamos, entonces forma parte de nuestra vida. Bien, acá habla de caos y de todo lo que no sería si no existiera el derecho. Bueno, hay un capítulo de Los Simpsons que dice lo contrario, ¿no? ¿Cómo sería el mundo sin abogados? Entonces, imagínense el mundo sin derecho. Pero bueno, no sé, no hubo una anarquía en los últimos 100 años como para decir, bueno, si hubiese anarquía pasaría tal o cual cosa. ¿Sí? Todo siempre lo vemos o en libros de historia o en escenas posapocalípticas donde el fin del mundo llegó, bien, o los zombies se apoderaron de la Tierra, y ves más o menos cómo funciona y ves que se crean nuevas formas de Estado, se crean tiranos, se crean organizaciones tal vez o comunidades más pequeñas. Bueno, la historia te muestra que después fracasan porque si no, no sería muy, muy divertida la serie. Pero digo, tenemos que verlo de esa manera y el estudio es un poco ese, ¿no? Un poco lo que vemos a través de la ficción, pero no a través de la realidad, porque no hay muestras, no hay pruebas palmarias de que así fuera, ¿no?
Entonces, un poco el texto resuelve esto de por qué es importante el derecho en una sociedad. Bueno, cómo va a regular o cómo va a mantener la vida humana, cómo va a establecerse las normas y el rol de los valores, ¿no? Esto de, volvemos otra vez a esta fuente, ¿no? No en este caso a los usos y costumbres, no a la jurisprudencia, sino a otro tipo de fuentes. Por ejemplo, los principios generales. Los principios generales del derecho son una fuente jurídica, ¿sí? Tal vez es una fuente más de antaño, alguna cosa de hace mucho tiempo, bien que se la recuerda, que se le dice, mismo lo que estábamos hablando recién, de la justicia. Yo tengo derechos o normas que me van a decir que la justicia o que el fin es la justicia, pero también voy a tener como una memoria histórica, bien de que, y bueno, el resultado de esto es lograr justicia, ¿sí? O el resultado de esto es, no sé, que las personas, que haya paz, ¿sí? O el derecho a la vida. ¿Sí? Hay uno de ustedes me va a decir, no, pero el derecho a la vida es el más importante. En la Constitución no está nombrado el derecho a la vida. Es un derecho no legislado o es un derecho que se tiene como implícito, porque si no los otros no existirían, pero no está mencionado. ¿Qué significa? ¿Que en Argentina no hay derecho a la vida? Sí, claro, hay derecho a la vida. De hecho, si dijera derecho a la vida textualmente, bien, capaz que hubiese sido una complicación, por ejemplo, para lo que tiene que ver con el derecho al aborto. Pero no se lo dice específicamente. Sí tenés derecho a mantener, a cuidar que esto y lo otro, o si a mí el Código Penal me dice el que matare a otro, o sea, el que le quitare la vida a otro, o sea, estoy garantizando o estoy protegiendo, ¿sí? El derecho a la vida, además de la paz social y todo. Entonces, los principios generales son, ¿sí? Una fuente de derecho, ¿sí? Que se ha mantenido en el tiempo y que fueron, de alguna manera, estableciendo ciertas normas de conducta, algunas más morales, ¿sí? Y a otras que fueron traducidas después en normas, leyes, en decretos o lo que fuera. Bien, avanzando un poco, van a encontrar entonces en clasificación del derecho y fuentes, y van a encontrar esto de derecho natural, derecho positivo, derecho objetivo o derecho subjetivo. Bien, no son cuatro, o sea, no son dos distintas clasificaciones, sino son derecho natural o derecho positivo, ¿sí? El derecho objetivo o el derecho subjetivo. Bien, ¿qué significa cuando hablamos de derecho natural? Es el derecho este que forma parte de lo que hablamos, el derecho como parte de la moral, ¿sí? El derecho que es como esta conducta social que las personas fueron aceptando, que tiene como fin la justicia, bien que el bien común, ¿sí? Es algo, ¿sí? Que forma parte del derecho natural, pero que en realidad después fuimos como un poco, no digo abandonándolo, pero se fue traduciendo en letras, y al momento de especificarlo, de ponerle normas, de ponerle papel, de ponerle formalidad, y bueno, un poco esto lo fuimos dejando atrás. Y fue quedando tal vez como esto, como yo les decía recién, como un principio general del derecho natural. ¿A qué voy con esto? Si a mí me dice que yo tengo, no sé, 3 años para cobrar una deuda y pasan 4 años, ¿la deuda se hizo incobrable? Sí, claro, porque ya el derecho no me da a mí la acción de poder hacerlo. Pero va a existir ese derecho natural, va a existir esa obligación natural que quedó incumplida, ¿sí? Por tomar el nombre de ustedes, ¿no? Digo, no sé, Laura, que habló recién, Laura me sigue debiendo plata. Bien, en este ejemplo, ¿no? Digo, Laura me sigue debiendo plata. ¿No es exigible? No, claro que no. Pero yo cuando me la encuentre a Laura la voy a mirar con esta cara de vos me debes plata. Y Laura lo sabe. Y Laura se hace medio a las 11, mira para otro lado, pero Laura sabe que me debe plata. Y Laura sabe que me debe plata, entonces yo la próxima vez que Laura necesite no me va a pedir a mí, porque sabe que me debe. ¿Se entiende? Entonces, una cosa es lo que dice el derecho positivo, que es, por ejemplo, la norma establece que una deuda después de los 3 años, de pasar los 3 años, no es exigible, pero el derecho natural dice que ella me debe, ¿sí? Porque moralmente ella debería pagarme. Entonces, mientras que el derecho natural es esto que contábamos recién, que es un conjunto de máximas, bien, y principios, ¿sí? Basados en la equidad, en la justicia y en el sentido común, por el otro lado yo lo que voy a tener es el derecho positivo, que son reglas o normas que fueron establecidas, ¿sí? Durante una vigencia, ¿sí? Que establecen un vigor que va a tener esa norma y que antes de esa norma no funcionaba, y que después de esa norma tampoco va a funcionar. O sea, después de la norma va a existir un orden jurídico que va a ser conforme a esa norma, ¿sí? O sea, se va a establecer desde el momento de entrada en vigencia de esa norma que a partir de ese momento en adelante, no importa cómo era antes, importa cómo es ahora, ¿sí? O sea, si yo creo el día 0 hoy y digo, desde hoy empiezo a contar las inasistencias, muchos de ustedes me van a decir, no, profe, yo la clase pasada vine. Bueno, naturalmente ustedes la clase pasada vinieron, pero jurídicamente hablando empiezan a contar desde el día de hoy. Es un ejemplo, ¿eh? Los que no vinieron la clase pasada tienen ausente. Aclaro por las dudas. Bien.
Y después otra disquisición u otra conceptualización que hablábamos recién, la del derecho objetivo y el derecho subjetivo. Mientras que el derecho objetivo es el conjunto de normas, del cual hablábamos recién, ¿sí? Que integran códigos, que forman parte de las constituciones, ¿sí? Que son ese conjunto de normas que van a regular a la sociedad en un territorio determinado, en un tiempo determinado, ¿sí? Bien formal. Y el otro lado es el derecho como objeto, ¿no? Como esto que estoy mirando como objeto de estudio. Después tenemos el derecho subjetivo. Y el derecho subjetivo va a hablar sobre el conjunto de facultades que se le reconocen a las personas, que por existir un derecho positivo, ¿sí? Una norma como objeto, bueno, las personas van a tener la facultad de ejercerlo de tal o cual manera. ¿Sí? Yo, por ejemplo, digo que el derecho, por ejemplo, para mí es una relación de poder, que yo tengo, por ejemplo, con las cosas. Entonces, yo tengo el derecho sobre este anteojo, porque es mío, porque yo lo compré, porque yo lo alquilé, por ley que sea. Yo tengo un derecho que se me reconoce y que debe ser defendido, bien, en los términos de mi posesión, dependiendo del título que tenga, ¿no? Si es alquilado, bueno, cuando termine el contrato lo voy a tener que devolver. Si es prestado, ¿sí? Bueno, en realidad yo lo puedo usar mientras sea objeto de préstamo. Después, cuando se lo tenga que devolver, el dueño, propietario, es el que va a tomar la decisión de si me lo vuelve a prestar o no. Bien, si yo es mío, porque es mío, yo lo puedo romper, lo puedo usar, lo puedo regalar, lo puedo prestar, lo puedo alquilar. ¿Sí? Salvo que la ley prohíba algo en particular. Bien, es objeto, es una cosa, por consiguiente es susceptible de apreciación pecuniaria, es susceptible de cualquier derecho de transmisión, bien, o de tradición. Bueno, eso es lo que yo tengo. Eso es la facultad que a mí se me reconoce sobre ese objeto. Bueno, ese es mi derecho subjetivo. El derecho subjetivo es eso. ¿Sí? Es el derecho que yo tengo para hacer uso de algo o para reclamar algo sobre esa cosa. Entonces, las fuentes del derecho, que es un poco el tema que venía recién y que estábamos hablando, hay más formales y hay obviamente más informales. Entre las formales que encontramos, la más importante de todas. ¿Cuál es la fuente que yo sé que hay algo que pasa o no pasa? Evelyn, tenés la mano levantada, así que habla directamente, no te olvides. O bajala, no sé. Ahí está. Bien. Quería preguntarle, sé que nada que ver, pero ¿de dónde está leyendo ese PDF? Porque no lo estaría encontrando yo. Está entre los materiales de la clase, en lo que es ¿cómo se llama esto? En la plataforma, en el campus. En el campus, unidad 1, ¿sí? Presentación de contenidos. Igual esto después lo pueden ver más adelante, o sea, lo pueden ver después solos o acompañados, eso no hay ningún problema. ¿Bien? Yo pensé que había mandado algo aparte y que yo no estaba en eso, no sé. No, para nada. Pero más o menos promediando, página 10, página 11, vas a encontrar que te hace esta disquisición de derechos y también habla sobre las fuentes, ¿no? Entonces, la fuente formal, la más importante, o la que todos reconocemos como tal, es la ley, ¿no? La ley, el decreto, ¿sí? La norma formalizada, ¿sí? La que está escrita, la que está publicada en el boletín oficial, la que está vigente. Esa norma, esa ley, bien, es, por decirlo de alguna manera, el resultado, el producto de un proceso, puede ser legislativo en el caso de una ley, ejecutivo en el caso de un decreto, bien, en el caso de una norma específica, por ejemplo, no sé, para la organización del Poder Judicial, la dicta, no sé, la Corte Suprema. Entonces, digo, esa norma especificada, ¿sí? Justamente establecida por ¿quién? Por la autoridad, la que llamamos autoridad competente. ¿Sí? En esta clase, póngale yo. Entonces digo, bueno, yo como presidente de esta clase decreto que el que llega después de las, no sé, 6:40 tiene ausente. ¿Bien? Entonces, bueno, nada, la ley no es ni una costumbre, no es una jurisprudencia, no es doctrina, ¿sí? No es un principio general del derecho, no. Es algo que establece la autoridad competente de ese lugar o la autoridad que tiene competencia sobre esa cuestión. ¿Bien? Eso es la fuente del derecho, ley. La fuente del derecho costumbre, un poco la que hablamos antes, ¿no? Los usos y costumbres. La costumbre es esta, justamente, observancia constante y uniforme, bien, de cómo se fue dando un comportamiento y cómo fue aceptado por los miembros de esa comunidad y muchas veces reiterado en el tiempo con la convicción de que eso es obligatorio, de que existe una necesidad jurídica de cumplir con eso. Bien, desde cosas tan simples como lavarnos las manos cuando salimos del baño, bien, hasta, bien, lavarnos los dientes antes de ir a dormir. Bien, algunos tipo, se van a la cama y dicen, hay algo que no hice, no me lavé los dientes. O sea, de eso nos acordamos. No nos acordamos de revisar el boletín oficial. Nos acordamos de, por ejemplo, agradecer, de saludar, de, no sé, yo qué sé, no sé qué decirles.
de ceder el asiento, a pesar de que no es uno de los asientos que están marcados como, bien, asientos para una prioridad. Bien, son costumbres, ¿sí? Y las tomamos casi como si fuera una obligación. Y muchas veces, si yo les pregunto, ustedes me dicen, no, bueno, en realidad sí, lo debe estar en algún lado. Debe decir en algún lado que tal cosa está prohibida o que tal cosa está permitida. Y tal vez no. Lo reiteramos en el tiempo, nos lo dijeron papá, mamá, los abuelos, y lo repetimos, y se lo bajamos a nuestros hijos o a nuestros nietos, y lo seguimos repitiendo en el tiempo pensando con la convicción, porque hay un imaginario colectivo que lo cree así, que es obligatorio. Y que si no lo cumplo, encima voy a tener una consecuencia. O sea, tengo una convicción jurídica de que es así. Bien, la jurisprudencia, lo hablábamos antes, ¿no? Decisiones judiciales que se dictan en los tribunales y que se reiteran en el tiempo. ¿Sí? Se dan a conocer y generan esto mismo que les comentaba recién. Casi como si existiera una norma. ¿Sí? Porque es fuente de derecho, fuente de cumplimiento. No, yo lo hago esto porque está permitido. ¿Y dónde está permitido? En una jurisprudencia. ¿Sí? O mismo para los mismos tribunales. Los mismos tribunales repiten y dicen, a mí me ha pasado, a pesar de que la ley dice tanto, la jurisprudencia de la Corte o la jurisprudencia en esta temática es uniforme en tal. Entonces se aparta del concepto de una ley para aplicar una jurisprudencia. O se aparta de una interpretación de algún tiempo para aplicar una interpretación actual, bien basándose en una jurisprudencia. ¿Se entiende? Se redondea un poco un concepto, por ejemplo, aplicando una sentencia reiterada en el tiempo. Y la doctrina, tal vez la más informal, la más livianita de todas estas, bien que les estuvimos contando, que tiene que ver con la opinión de los maestros, de los doctrinarios del derecho sobre una temática específica. Esto se utiliza muchas veces para justificar, ¿sí? Una respuesta, para justificar una sentencia, para justificar un escrito judicial. Yo presento el escrito y digo, bueno, como dijo el doctor fulano de tal, ¿sí? Como dijo el gran conocedor del derecho, Alexis Castro, bien, dijo tal y tal cosa. Entonces yo, bueno, con eso fundo mi respuesta. Pero en realidad es una fuente bastante informal y es carente del objetivo que tienen las fuentes del derecho, que es generar convicción. Una opinión doctrinaria no genera convicción, ¿sí? No genera la convicción de que es en ese sentido. Apoya un comentario o sirve de apoyatura legal, por decirlo de alguna manera, pero no para generar una convicción de que tal cosa está en tal o cual sentido. Bien, y después están lo que llamamos los caracteres, ¿sí? Los caracteres de la ley, por ejemplo, que tiene que ver con la sociabilidad, un poco lo que hablábamos antes, y de las fuentes en general, la socialidad, la obligatoriedad, la coactividad y la normatividad. ¿Sí? Esto lo expliqué recién. ¿Está bien? Con el que más me quedo, ¿sí? Es esta noción de obligatoriedad y la coactividad, ¿no? Que es esto de que no se deja que las personas puedan decidir si tienen que cumplirlo o no. No, la ley se tiene que cumplir, ¿sí? Después, bueno, el que la incumple sabe que tiene, pero uno ya se siente obligado, ya se siente coaccionado, ¿sí? Para que justamente lleve ese comportamiento, su comportamiento al comportamiento legalmente aceptado. Bien, y algo que tiene que ver con las ramas generales del derecho, ¿sí? Comúnmente las llamamos derecho público, derecho privado, ¿sí? Por ejemplo, la principal, ¿no? Después vamos a encontrar distintas ramificaciones, ¿sí? Pero el derecho es uno, es un concepto único que después se va especificando, ¿no? Se va especificando, se va haciendo más específico para cada materia, para cada necesidad, ¿sí? Para cada actividad. Bien, para relaciones laborales de derecho privado o relaciones de derecho público, porque, por ejemplo, es un empleado estatal. Entonces cambia. Si bien hay reglamentos o hay cuestiones que, por ejemplo, están en la Constitución, que son, como se puede decir, básicas para los dos tipos de relaciones jurídicas, bueno, después hay cosas que son más específicas para cada materia. Entonces, hablamos de ramas del derecho. El derecho público, bien donde el interés protegido es el Estado y los elementos del Estado, y donde se regulan las relaciones jurídicas entre el Estado y el que sea. Entre el Estado y la sociedad, entre el Estado y otros estados, entre distintos estados, entre el Estado y las provincias, ¿sí? Entre el Estado y entes no gubernamentales o entes estatales, ¿sí? Organismos internacionales. Eso es derecho público, interno o internacional. ¿Bien? Y en cambio el derecho privado, bueno, ahí es un poco más simple. ¿Por qué? Bueno, porque es entre privados. ¿Sí? Queda como limitado a relaciones entre, se podría decir, personas físicas o jurídicas, ¿sí? Ya lo hablamos esto en la clase pasada, y sobre eso va a recaer todo lo que tiene que ver con la normativa, o va a regularlo, la normativa que conocemos como normativa de derecho privado. ¿Está bien?
Dudas, consultas hasta ahora, porque estoy yendo como estoy volando rápido, pero estamos bien. Dudas o consultas que tengan sobre esto, no tienen que levantar la mano, simplemente mientras aparezcan de a poco, me alcanza. Nada, ¿está todo perfecto? ¿O empiezo a preguntar? Yo, si no, tiro a ver qué onda. A ver, Jorge Rossi, que me aparece acá. Jorge, ¿tenés algo, por ejemplo, que esté tirando yo y que me diga, sí, esto me quedó o no me quedó? Hola, profe. No, todo en orden. ¿Todo en orden? ¿Sí? ¿Se está entendiendo a la perfección? Bien, se está entendiendo a la perfección. Muy bien. Evelyn, que metiste un par de preguntas. ¿Esto viene bien? ¿Se entiende más o menos lo que estábamos hablando recién? Distinción entre derecho público y privado, objetivo, subjetivo, independientemente del texto, que ahora después vamos a poder leer. Pero digo, ¿se va entendiendo, Evelyn? Sí, profe. Al menos voy bastante bien. Buenísimo, genial. Cualquier cosa me paran o participan. Bien. Y acá surge una cosa bastante importante, ¿sí? Que tiene que ver con la capacidad. ¿Sí? Conceptos de capacidad hay un montón. El Código Civil es bastante explícito a la hora de definir qué es la capacidad, ¿sí? Porque lo define como la aptitud de la persona para ser titular de derechos, adquirir de adquirir derechos, de adquirir o contraer obligaciones, o bien para ejercer los derechos por sí mismo o a través de otros, ¿no? Pero digo, eso es capacidad. ¿Sí? Y el derecho lo define así, perdón, y el código lo define así, como un atributo de la persona. ¿Sí? ¿Cuáles son los atributos de la persona? ¿Alguien los conoce? ¿Alguien sabe? ¿Recuerda? ¿Los escuchó? ¿Los leyó? ¿Atributos de la persona? ¿Alguien que haya mirado, por ejemplo, el texto o que tal vez lo sepa de otro lado? Atributos de la persona. Que no es si es buena o mala. Bien, los atributos de la persona. Sí, son los que serían nombre, domicilio, apellido, eso, ¿no? Nombre, apellido, nombre, ahí está el nombre, lo que es el domicilio, muy bien, Alexis, el estado. ¿Sí? El estado, algo que distingue a las personas físicas de las jurídicas, ¿no? Las personas jurídicas no tienen estado. Pero digo, ¿Nacionalidad? ¿La qué? ¿Nacionalidad? ¿Patrimonio? El Estado se refiere al matrimonio, entre otras cosas, no tiene que ver la nacionalidad, no es algo que defina el atributo de la persona, sino el domicilio. ¿Sí? No sé si fue Mariana, perdón. Laura, perdóname. Laura, claro. Y la otra, exactamente, y la otra es patrimonio. El patrimonio es uno de los atributos, muy bien Laura, es uno de los atributos de la persona, bien, y que va a definir, o que de alguna manera todo el mundo se reconoce como patrimonio, o que tiene patrimonio. Aún la persona que dice yo no tengo nada, bueno, la ropa que tiene puesta es patrimonio. ¿Sí? Claro. Dice yo no tengo nada y te lo dice con el iPhone en la mano, tiene patrimonio. ¿Está bien? La persona que te dice yo no estoy en contra de la economía de mercado y de esto y lo otro, pero está comprando dólares. Sí. ¿Cómo, perdón, Laura? Están en contra del capitalismo y tienen un iPhone. Claro, sí, lo que sea, sí, o aporte, o dicen que viva la patria, pero compran dólares, es lo mismo. Todas esas personas, acá no estamos haciendo persecución de nadie, son chistes nada más, pero esto mismo, todo esto indica que la persona algo de patrimonio tiene. Si una persona en situación de calle, aunque tenga los bienes o los pocos bienes que tenga esa persona en situación de calle, es patrimonio. Forma parte de una serie de bienes, bien, que conforman el patrimonio. ¿Cuál es la definición de patrimonio que aprendimos en contabilidad o que aprendimos en distintas materias? ¿Se acuerdan qué era el patrimonio? Ay, no sé si Laura iba a decir. Sí, todos mis derechos, obligaciones, digamos, lo que tengo, era como lo que tengo y lo que tengo que pagar, digamos, los derechos a cobrar y a pagar. Muy bien, claro, esa era la noción de patrimonio neto, que era, viste, el debe, perdón, el haber menos el debe. Entonces, en este caso decimos conjunto de bienes y derechos, ¿sí? Cargas y obligaciones. ¿Sí? Yo siempre lo digo así, conjunto de bienes, derechos, cargas y obligaciones. Porque muchas veces decimos cargas y obligaciones como si fueran la misma cosa, pero no son lo mismo. No importa, es una distinción jurídica. Pero digo, entonces, bienes, derechos, porque eso tenemos bienes o cosas, o tenemos derechos a, ¿sí? Derechos, por ejemplo, hereditarios, es algo que tenemos como derecho, no es algo que tengo en la mano.
¿sí? Yo sé que el día que, no sé, mi papá o mi mamá fallezcan, voy a recibir tal cosa. Por ahora lo que tengo es un derecho en expectativa. No tengo nada, no tengo eso. Si me tiran a mí qué es mi patrimonio, en mi patrimonio no aparece. Pero sí yo sé que tengo derecho a, o mismo una acción. Una acción no es nada, es un papel, pero yo sé que tengo derecho a una percepción, ¿sí? Y como bien decía, no me acuerdo, no llegué a ver quién era el que lo decía, bien, esto de las cargas y las obligaciones. ¿Sí? Eso también forma parte del patrimonio. Aunque sea deudas, voy a tener. ¿Sí? Aunque sea deudas, voy a tener y voy a formar parte de mi patrimonio. Bien, por eso cuando, no sé, iniciamos un proceso sucesorio, ¿sí? Iniciamos un proceso sobre todo el patrimonio que tiene la persona. Tal vez si viene alguien y te dice, che, no inicies la sucesión del viejo porque tiene más deuda que derechos. Listo, no te preocupes, no la inicio. Y capaz que alguno de sus acreedores la inicia. Pero nosotros preferimos no iniciarla porque no tiene de dónde sacarle, pero sí tiene, ¿sí? Para que aparezcan acreedores. Entonces ahí nos frenamos un poco. A veces la gente cree que por cada fallecido hay una sucesión. No, muchas veces las sucesiones no se abren porque si la persona no tiene derechos, pero tiene muchas obligaciones o tiene deudas, y bueno, nada, no hay de dónde cobrarlas. Entonces, a veces ni siquiera se inician. Bien. Entonces, la capacidad. La noción que surge de capacidad, esta es la que contábamos recién, como un atributo de la persona, bien, y que efectivamente conforma con los otros atributos lo que es la aptitud de adquirir derechos, ¿sí? Y contraer obligaciones y ejercer esos derechos por sí mismo, bien, o a través de otra persona. ¿Sí? No necesariamente la capacidad es un concepto absoluto, ¿sí? Sino también puede estar relativizado, como decíamos antes, ¿sí? En este caso efectivamente por tener la capacidad limitada, y no estoy hablando de una persona que necesariamente está limitada en sus capacidades, sino un niño por nacer, ¿sí? Un niño que está en el vientre materno, bien, tiene los derechos sujetos a no solamente el nacimiento con vida, sino también están siendo protegidos mientras por la madre, que es la que lo lleva en su ser. ¿Sí? Entonces, la madre es la representante legal. Después, cuando son menores, o sea, ya nacidos y con vida, son menores que también tienen la posibilidad de adquirir derechos, porque adquieren esos derechos al momento del nacimiento, pero no siempre los pueden ejercer por sí mismos. ¿Sí? Muchas veces, cuando vamos a la escuela, llevamos una nota y nos la firma papá o mamá. Bueno, eso tiene que ver con el ejercicio de los derechos a través de otras personas. ¿Sí? Una persona privada de su libertad tiene los derechos, pero no los puede ejercer por estar privada de su libertad. Entonces tiene algo que se llama el patronato de, o tiene un representante legal, ¿se entiende, no? Entonces, efectivamente hay cuestiones que están limitadas en su capacidad, pero no por eso no es capaz. Bien, sino que puede ser que por su situación o su condición, bien, tenga una limitación a la capacidad. Entonces, nosotros somos titulares de derechos, ¿sí? Desde que somos concebidos en el seno materno, pero no necesariamente podemos ejercerlos. ¿Sí? Entonces vamos a tener lo que es la capacidad de ser titular, ¿sí? La capacidad de derecho, y después vamos a tener la capacidad de ejercicio, también llamada como capacidad de hecho, que es la capacidad de ejercer. ¿Sí? Se distinguen entonces capacidad de derecho, titular de derechos y obligaciones, la capacidad de hecho o de ejercicio, que es la capacidad de ejercer esos derechos. Bien, esta distinción antes quedó en la práctica, antes el Código Civil de Vélez Arfield lo reconocía, lo decía en el texto. Hoy no se reconoce esto de capacidad de derecho y de hecho, sino que quedó más para una cuestión de enseñanza, ¿no? de explicación de qué es la capacidad de ejercicio y qué es la capacidad de ser titular. Bien, esto se los recomiendo que lo toquen ahí en el texto, que está bueno, les cuenta mucho, y, por ejemplo, lo que tiene que ver con la capacidad, la presunción de la capacidad, ¿no? O sea, todos hoy reconocemos que todos los que estamos acá somos personas de buena fe, hasta que se demuestre lo contrario, que somos buenas madres, buenos padres de familia, que somos buenos hombres o mujeres de negocios, ¿sí? Que somos buenas personas y que somos capaces, ¿sí? Capaces en el sentido jurídico que yo les hablé recién, ¿sí? La limitación de alguna de estas cosas, la indicación de que alguno no es así, que no es una persona de bien, que etcétera, etcétera, bueno, es algo excepcional, es algo que debe ser probado. Yo no tengo que probar, ¿sí? la capacidad. Lo que tengo que probar es la no capacidad o la incapacidad, ¿sí? O que que actúan de mala fe, ¿sí? Que son contaminantes, que son esto, que son lo otro, que cometieron un delito. No tengo que demostrar que no cometieron un delito. ¿Sí?
Por eso no tenemos que demostrar que no cruzamos el semáforo en rojo. En realidad lo que tiene que haber es una prueba que demuestre que cruzamos un semáforo en rojo. Entonces, bueno, esta mirada respecto de la capacidad tiene la posibilidad de ser enfocada desde distintas disciplinas, por eso el enfoque multidisciplinario, bien, porque no es una cuestión solamente legal, sino que también abarca todos los órdenes de la vida, la cuestión de la capacidad. Así que les recomiendo la lectura del texto y particularmente del punto 4, que hace referencia a, el punto 4 de la unidad 1, que hace referencia a la capacidad. Bien, dudas, consultas a esto que tiene que ver con la persona, los atributos y todo lo que leímos hasta recién de capacidad. Hablen ahora o callen para siempre. Bueno, en realidad no, la clase que viene lo podemos revisar. Pero al menos por hoy. ¿Nada más? Sí, bueno. No, por mi lado no, profe. Todo claro. Perfecto, gracias. Buenísimo, así no me quedaba esperando ahí el silencio de los inocentes. Bueno, entonces, la empresa y el comerciante. Punto 5, ¿sí? Del cuadernillo. Yo lo voy tratando así de esta manera. Después, repito, estaría buenísimo que en las clases siguientes ustedes me acompañen un poco, así lo hacemos como más charlado, más debatido. ¿Está bien? Este punto que tiene que ver con la empresa y el comerciante en el nuevo código, ¿sí? Justamente es estrictamente comercial, ¿sí? Esta cuestión. ¿Por qué? Bueno, porque el Código de Comercio, ¿sí? el Código Civil y Comercial ya aborda tanto las cuestiones civiles como las comerciales, ¿sí? Entonces, a partir de la sanción del nuevo código se incorpora, bien, entonces ya esto del concepto que existía de que era solo para el comerciante o que era solo para regular actos de comercio, bueno, ya eso ya quedó en el código de Vélez-Sarsfield, que fue derogado cuando entró en vigencia el nuevo código, allá por 2015-2016. A partir del nuevo código, el comerciante ya no es comerciante, sino que es empresario. ¿Sí? La persona de existencia visible o persona de existencia ideal se la conoce como persona física o como persona jurídica. Bien, entonces el comerciante, ¿sí? Ya no es comerciante, sino que es empresario, ¿sí? Y la empresa, ¿sí? Puede ser una persona jurídica de un solo socio o de varios socios. El acto de comercio ya no se lo conoce como un acto de comercio a secas, sino que es una actividad económica organizada. ¿Sí? Esto de acto de comercio para ejercer comercio y para actividad de lucro ya cambió. Entonces el eje, ¿sí? Ya no es el comerciante, sino que es la empresa. ¿Por qué? Bueno, porque aparte el comerciante antes era una persona que o era comerciante o era una sociedad. Si era sociedad, ya no estaba solo, era dos o más personas. Con la incorporación de las sociedades unipersonales, ¿sí? El comerciante es empresa y la empresa puede tener una o varias personas. Van a encontrar que hay algunas modificaciones, hay algunas reformas o cambios que incorporó el Código Civil y Comercial que la normativa obviamente también tomó esos cambios, aceptó o fue viendo las modificaciones que se daban en la materia, en todo el entorno, y obviamente tanto en Argentina como en la región, como en otros países, y fue incorporando bien estos nuevos conceptos, ¿no? De actividad económica organizada, de empresa o empresarios, y los empresarios son justamente estos titulares de empresa, ¿sí? O titulares del establecimiento comercial. ¿Qué es la empresa? Bueno, es una persona jurídica, ¿sí? Es una persona o grupo de personas que asume esta actividad organizada, ¿sí? Y que justamente se va a sujetar, se va a componer por alguno de los tipos societarios que establece la norma. Ya no hablamos del ánimo de lucro, sino hablamos de negocio, ¿sí? Va a realizar negocios, va a proteger a sus socios, ¿sí? Y comienza con la firma del contrato social y se extingue, ¿sí? Con la liquidación o quiebra de la empresa. ¿Sí? La quiebra es en el mal resultado, ¿sí? ¿No? Es cuando la relación rompe de mala manera, no cuando la relación dice, bueno, che, mirá, cerramos acá, fue una linda etapa de nuestras vidas, no. Cuando nos peleamos, bien, cuando discutimos, cuando, bien, bueno, no sé, mi querida Fabiola, cuando pasa todo eso, bien, establecemos que la relación termina mal. Entonces, bueno, acá dice, yo esta parte no adhiero, pero dice, se extingue cuando lo deciden los socios o cuando por diversas razones económicas se produce la quiebra. Bien, bueno, no, yo voy más por la decisión de los socios, obviamente con la quiebra también, porque después se produce la liquidación de la empresa, ¿sí? De la sociedad y se termina, ¿no? De alguna manera tenemos el nacimiento
¿sí? Se emparenta con el nacimiento o con la concepción en el seno materno, la firma del contrato social, bien, el fallecimiento de la persona, la liquidación o la quiebra de la persona jurídica. Así que conceptos que me parece que están claros o que están buenos recordarlos: la empresa como persona organizada jurídicamente, ¿sí? El establecimiento comercial no es la empresa, sino que es parte de la empresa, es el aspecto donde se materializa, ¿sí? Donde se va a llevar a cabo, bien, la empresa. Y otra cosa que aparece en el Código Civil y Comercial, una cuestión de que el Código Comercial anterior era de 1800 y pico, 1860 creo, entonces fue necesario actualizarlo, bien, aparecen figuras como la del emprendedor, bien, y aparecen tal vez actividades específicas, actividades económicas específicas más actuales, bien, más modernas, más contemporáneas, y que efectivamente fueron incorporadas con las sucesivas reformas. Van a ver que hay una disquisición sobre aspectos negativos y positivos, ¿sí? Estoy medio pasándolo rápido, pero porque quiero que después quede para trabajo en la continuidad y para la clase que viene. Si ustedes no tienen ninguna observación, ningún comentario, nada, ya directamente avanzamos, pero vean que aparecen algunas disquisiciones o algunos comentarios respecto a cosas positivas o negativas, bien, o aspectos positivos o negativos de lo que tiene que ver con el nuevo código y las nuevas conceptualizaciones que hizo. Bien, acá aparece un concepto que voy a aprovechar para explicarlo, que tiene que ver con la autonomía de la voluntad. ¿Alguien sabe lo que es la autonomía de la voluntad? ¿Pueden decirlo de a poco? No, profe, ni idea. ¿Nada? ¿Ni idea? No, igual está muy bien. El derecho lo tomó como algo que le es propio. Sin embargo, viene de la filosofía, ¿bien? Y la autonomía de la voluntad es justamente algo que está más vinculado con la facultad que tienen las personas de hacerse, de regirse, de ordenar su conducta, ¿bien? A través de normas que son creadas por las personas, ¿sí? En un contexto de comunidad, en un contexto de un contrato, de una relación jurídica, ¿sí? O sea, las personas eligen obligarse, ¿sí? A través de su voluntad. Yo no tengo la obligación de firmar un contrato de alquiler, pero, o sea, tengo la obligación en el caso de acceder a un contrato, pero digo, decido alquilar, decido, ¿sí? Contratar y establezco las pautas y establezco un contrato de alquiler, ¿sí? Mediante la ley de alquileres, mediante la nueva o la vieja, dependiendo en qué momento de la vida de la Argentina estoy, ¿bien? Si a través de la ley de locaciones urbanas o a través del código o a través de la nueva ley o de la vieja ley derogada, pero de alguna manera establezco un marco de pautas, ¿sí? Yo me voy a regir y me voy a organizar y ordenar mediante ese conjunto de normas, ¿sí? Esa autonomía de la voluntad, ¿sí? Es la que me va a mí dar la posibilidad, ¿sí? Me va a dar a mí la posibilidad de justamente actuar conforme no solamente a las leyes, a la moral y al orden público, que son los límites de la autonomía de la voluntad, sino también a los pactos que yo generé a través de esa autonomía de la voluntad. Muchas veces hasta la autonomía de la voluntad puede ir en contra de una norma. Puedo yo establecer, decir, bueno, no, esto, hay un límite que es el orden público que les comentaba recién, pero si no, yo puedo decir, bueno, che, mira, acá la ley no dice nada sobre si yo puedo actualizar el valor cada 3 o 4 meses. No lo dice. Entonces, bueno, teniendo en cuenta que Argentina está complicada, bien, vamos a hacerlo todos los meses. ¿Sí? Estoy dando un ejemplo, ¿sí? O, por ejemplo, muchas veces han surgido contratos por parte de la autonomía de la voluntad, porque en realidad no estaba, yo qué sé, no sé, no estaba regulado específicamente sobre esa materia. Entonces, efectivamente, mientras la cosa sobre la cual recae el contrato sea objeto de comercio, sea una cosa o un bien que sea susceptible de ser contratable, ¿sí? Utilizado como objeto de contrato mientras sea un objeto lícito, bien, entonces se puede hacer. Entonces, la autonomía de la voluntad es eso, es la facultad de los particulares de justamente establecer pautas, ¿sí? Normas específicas y privadas y particulares para regir y ordenar una conducta, bien, mediante propias normas, sin depender de obligaciones que estén ya establecidas en la norma, bien, sino entre las personas. Y eso también comprende la autonomía de la voluntad material, que es lo que estamos hablando, la autonomía de la voluntad conflictual, que tiene que ver con cuando las partes establecen normas de conducta, pautas, para que en el caso de que ese contrato se genere un inconveniente, bien, puedan resolverlo de manera pacífica
o por lo menos a través de un sistema. No sé, desde un arbitraje hasta establecer cuáles son los tribunales. ¿Sí? Por ejemplo, yo cuando firmo un convenio de honorarios con mis clientes, abajo digo, para los efectos procesales pertinentes, se fija jurisdicción, no sé, los tribunales judiciales de la Ciudad Autónoma de la Capital Federal, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En el caso de incumplimiento de una de las partes, el otro podrá realizar, utilizando este instrumento como un documento ejecutivo o ejecutable para que, Entonces, establezco ya dentro de la autonomía, dentro del contrato, establezco qué pasa si, y tal vez si no nos va tan bien. Si no cumplimos o si alguna de las dos partes no cumple. Entonces, establecer no solamente materialmente cómo vamos a ejercer ese contrato, cómo vamos a ejecutarlo, sino también qué pasa si. ¿Está bien? Y eso, la materia conflictual, la materia del conflicto, la materia de crisis, bien, forma parte también de la relación. ¿Sí? Así que entonces cuando lean autonomía de la voluntad, bueno, acuérdense de esta parte. Bien. Y hago una referencia como para ya terminar, no solamente porque me duele la garganta, sino porque ya estamos llegando a la hora, bien, que tiene que ver con lo que es el acto jurídico. ¿Sí? Hay algo que es súper importante para nosotros, para el estudio del derecho y para la ciencia, que es determinar qué es un acto jurídico. El Código Civil y Comercial, en el artículo 259, define que el acto jurídico es el acto voluntario lícito que tiene por fin inmediato la adquisición, modificación o extinción de relaciones o situaciones jurídicas. O sea, acto jurídico es todo acto voluntario que cuenta con voluntad, que es lícito, o sea, no puede haber un acto voluntario o involuntario o un acto voluntario ilícito, no se puede, ¿sí? Y al ser un acto ya sabemos que es ejercido por la persona. Entonces, es un acto que realiza una persona, ¿chica? ¿No? Física o jurídica, ¿sí? Que es voluntario, que tiene un aspecto volitivo o voluntario en el cual ya estamos hablando de que la persona no lo hizo por un acto reflejo, sino que tiene la intención, ¿sí? El discernimiento, ¿sí? Y la libertad de ejercer voluntariamente un acto que es lícito, o sea que es aprobado no solamente por la ley, sino por la moral y las buenas costumbres, o sea, no puede haber un acto voluntario de materia ilícita, o sea, que sea inmoral o que sea ilegal, y que sea ilegal, y que tiene por fin generar, ¿sí? Por comprensión y por extensión, por comprensión, una relación jurídica, o sea, un efecto jurídico, que puede ser ¿qué? La adquisición, la modificación o la extinción de relaciones. O sea, puede ser una compra, puede ser un préstamo, puede ser... O sea, modificar una situación, ¿sí? Modificar una situación jurídica, generar una nueva relación jurídica, bien, a través de un acto voluntario, lícito, es un acto jurídico. ¿Sí? Para que sea un acto, tiene que ser un acto voluntario, humano, lícito, ¿sí? Y tiene que tener una consecuencia jurídica. ¿Qué es una consecuencia jurídica? Esto que hablábamos recién. La adquisición, modificación o extinción de una relación, ¿sí? O situación jurídica. Jurídicamente relevante sería la palabra, ¿no? Bien, esto van a encontrar también una buena forma de la cual el texto se los da de manera muy sintética, pero les establece bien, ahí les desarma, ¿sí? Les desagrega, ¿sí? Les desarma un poco el contexto, el contenido del artículo como para que se entienda mucho más. ¿Está bien? En el derecho comercial o para la materia comercial, que es la que vamos a trabajar acá, el acto jurídico es cualquier negocio, ¿sí? Que cumple con todo esto. O sea, para que exista un negocio objeto de derecho comercial, tiene que ser un acto jurídico, ¿sí? Comercial, vamos a decir, un negocio que tiene que ser voluntario, lícito, etcétera, etcétera. ¿Sí? Que va a ser proyectado, realizado, organizado por la empresa, por este empresario, ¿no? Por esta empresa, y que es sumamente importante, bien, que si es lícito, está dentro de lo que son las disposiciones legales, y agregamos esta palabra, vigente. ¿Sí? La normativa vigente. El objeto sobre el cual va a recaer el contrato, o el acto, ¿sí? Que puede ser un contrato o lo que sea, pero digo el acto, va a recaer sobre un objeto. Y ese objeto, ¿sí? Tiene que ser real, tiene que ser físico, tiene que ser bien determinado o determinable, porque puede haber también un contrato sobre el futuro, bien, como sobre algo futuro, como pasa, por ejemplo, con los fideicomisos, ¿sí? No es algo que yo tengo, es algo que voy a tener, ¿sí? O cuando hago un contrato comercial sobre frutos, ¿sí? Sobre algo que voy a tener. Yo te contrato a vos para que me des un resultado, un producto vitivinícola bien de acá a 6 meses. Y vos en 6 meses me decís, che, ¿sabés qué? Hubo una gran inundación, hubo una gran sequía, se nos murió toda la cosecha, no hay nada. Entonces, bueno, habrá autonomía de la voluntad conflictual ya pensada de que yo te tengo que indemnizar o te tengo que dar algo, porque no hay cosecha, no hay producto, no hubo resultado, no hubo fruto. ¿Bien? Pero bueno, yo lo planteé sobre algo determinado o determinable que iba a ser
que estaba en mi posesión actual o potencialmente que lo íbamos a tener para tal o cual fecha. Bien, entonces, esto obedece al título 4 del nuevo código que habla sobre hechos y actos jurídicos. Actos jurídicos, acto humano, voluntario, lícito. Hecho, todos los hechos naturales que no son generados por el ser humano, que no son generados por una persona humana, bien, y que por consiguiente no son voluntarios del ser humano. Bien, como puede ser una catástrofe, como puede ser una lluvia, como puede ser todo aquello que no forma parte de un acto jurídico voluntario. ¿Sí? Por eso acá aparece algo que no tiene que ver con esta materia, que lo corremos, que tiene que ver con el derecho penal, por ejemplo, cuando se analiza la acción humana al momento de justamente tratar una conducta de una persona para ver si es imputable o no es imputable por un delito, ¿no? Yo agarro un arma, que estoy el otro, y digo, mirá qué buen arma, se me escapa el tiro y mato a una persona. Bueno, no hubo voluntad, no hubo esto, no hubo lo otro. De último hubo falta del deber de cuidado porque no tenía el seguro puesto. Pero digo, se analiza la conducta humana para ver si la adjudicamos o no la adjudicamos bien responsabilidad penal por un hecho. En este caso, lo que se analiza es si el acto es voluntario, perdón, si es un acto humano, ¿sí? Si ese acto es voluntario, y si es voluntario, si fue lícito o ilícito. Si fue ilícito, entonces es objeto del derecho comercial, por consiguiente, ¿sí? Puede formar parte de un negocio jurídico o de relevancia jurídica para nosotros. ¿Bien? Profe, perdón, no, sé que nada que ver, pero en el caso no empecemos, Evelyn, acá, gran consejo, y esto es para todos y todas las que estamos acá. No empecemos la pregunta con sé que nada que ver. Todas las preguntas que hiciste antes, dijiste sé que nada que ver y al final tenían que ver. Así que no arranquemos por ahí porque si no me desmoralizás aparte. Pero digo, aparte tus compañeros van a decir, no, mirá, 8 y 27 y haciendo preguntas que nada que ver. Vos preguntá. De última, acá después yo te digo, no, nada que ver. No te preocupes. Dale, vecinos. Perdón. No. En el caso del policía que mató al nene. Pero eso, Evelyn, no tiene nada que ver. No, dale, decime, perdón. No, pero con lo que estaba hablando usted recién, de que se le escapó el tiro y tienen que ir fijándose si fue, como que si fue a propósito o no, que el policía dijo que fue para defenderse de los que lo querían robar. Sí. Y que su intención no era matar al nene y qué sé yo, pero los padres siguen pidiendo justicia. En ese caso, ¿cómo hacen? Bien, primero que, a ver, acá hay algo que excede obviamente a la materia, no digo que nada que ver, pero sí que tiene que ver con derecho, pero nada que ver en cuanto a lo que es la materia. Sí es un hecho que de alguna manera se va a regir en cuanto a una investigación X, en la cual van a tener que determinar, ¿sí? A través de toda una mecánica del hecho, ¿sí? O sea, a través de lo que llamamos también la teoría del delito, lo que se analiza es si hubo voluntad en la acción de la persona. ¿Hubo una acción humana? Sí. ¿Hubo una acción humana voluntaria? Bueno, sí, en realidad él quiso tirar o disparar, no conozco el hecho, pero estoy diciendo por decir, ¿no? ¿Hubo una intención de generar, perdón, ¿hubo una acción humana? Sí. ¿Hubo la intención de disparar? Tal vez no. Entonces ahí ya no estás dentro de lo que es la acción humana para analizar si fue a propósito o no a propósito. En realidad, si vos ya no tenés la voluntad de la persona de generar o de disparar, ya no te entra por el lado de la voluntad. De hecho, puede ser un acto reflejo o puede haber sido, tal vez, tranquilamente, puede ser un falto al deber de cuidado, lo que conocemos como, en vez de dolo, lo que se conoce como culpa. ¿Sí? Que es esto de, en realidad, no quise generar el hecho, yo no quise dispararle o no quise dispararle a esa persona. Yo lo que en realidad estaba agarrando el arma, quería amenazar, quería amedrentar, quise mostrar el arma como una bala perdida, ¿no? Digo, yo tiro un tiro hacia arriba, no me imagino que esa bala va a caer, pero por cuestión obvia y porque Isaac Newton lo mostró hace mucho tiempo, todo lo que sube baja. Entonces, si yo tiro un balazo hacia arriba y cae y mata a una persona, no tengo la intención de generar la muerte de la persona, porque es imposible calcular esa parábola. Pero sí generé ese daño y por una cuestión que tiene que ver con la falta del deber de cuidado, la falta de responsabilidad, lo que sea, generé un daño y ese daño voy a ser responsable. No de la misma medida o en la misma forma que si yo hubiese apuntado directamente a la persona, pero obviamente voy a tener una responsabilidad. En este caso, repito, no conozco el hecho, pero sí obviamente hay una responsabilidad de parte de quien tiene en la mano un objeto que es de riesgo en sí mismo, como es un arma, ¿sí? Y se supone, aunque lamentablemente no es tan así, que en Argentina las personas que están con un objeto, con un arma de fuego, que es un arma, repito, es un objeto de riesgo, bueno, ya tienen un entrenamiento o deberían tener un entrenamiento.
cualquier persona que tiene tenencia, no posesión, o perdón, que tiene posesión, pero no tenencia de armas, y cualquiera que tiene tenencia, como por ejemplo cualquier persona de la fuerza de seguridad, porque por algo existe bien que el poder de policía está limitado a las personas que tienen esa atribución, deberían tener, ¿sí?, un entrenamiento y por consiguiente conocer cuáles son los pros y los contras, los riesgos, esto y lo otro. Entonces, bueno, nada, en este caso desconozco, pero por eso desconozco la mecánica del hecho, pero efectivamente, si se diera una situación así en la cual se sucede esto obviamente sin intención de la persona, bueno, deberá responder, pero no de la misma manera que si hubiese tenido intención de generar ese resultado. No intención, sino intención de generar ese resultado. ¿Está bien? Sí, entendí. O sea, ejemplo, pero totalmente alejado, sería, pero cercano en cuanto a la falta de voluntad, no sé, el que corre picadas, ¿no? Hay un pibe que sale corriendo una picada sin querer, pierde el control del auto, se sube a la vereda y mata a una familia, no es que no es responsable. Lo que no es responsable es de haber querido matar a la familia. Va a ser responsable de no haber tenido, de no haber cuidado, y en vez de haber sido un culpable o un doloso, mejor dicho, será una culpa temeraria o un dolo eventual. Pero no hay la intención de matar. Sí habrá, el tipo mientras manejaba, hay una cuestión psicológica de decir, bueno, hay un aspecto de decir, este tipo seguramente dijo, che, se me llega a escapar el auto para la derecha y me llevo puesto a alguien y lo mato, pero el tipo no le importó nada y picó a 180. ¿Sí? Claro, como yo con el ejemplo de las máquinas, que por ahí la empresa que contrató para hacer el envío no fue su intención que haya pasado X cosa con la máquina y que haya llegado mal. Puede ser un ejemplo. Claro, cambiamos otra vez, ante todo aclaramos por la duda, si alguno se despertó recién, cómo llegamos del balazo al auto, del auto a la empresa, a la maquinaria. Pero digo, retomando el ejemplo de hace un rato que hablaba sobre las maquinarias para lo que tiene que ver con los gimnasios, bien, por ejemplo, claro, yo agarro y digo, che, yo me encargo del flete, ¿sí? Pero en vez de mandártelo a través de una empresa de fleta, como puede ser esa cartel verde que recorre toda la capital, te lo mando a través de un amigo que tiene un Renault 9 y arriba tiene un lindo portaequipaje y te mando la máquina de arriba. Si llega la maquinaria en buen estado, no solamente cumplí con el contrato, sino que además tengo un Dios aparte. Bien, distinto de si yo hubiese contratado un servicio, pero si llega en malas condiciones y yo no cumplí con todos los deberes de cuidado que tendría que haber tenido, bien, no lo envié por los medios, bien, que tendría que haberlo enviado. Bien, esto lo vemos a través de las personas que hacen envíos, por ejemplo, de Mercado Libre, ¿no? O de cualquier otro. Que vos ves a las personas, a los chicos que llevan los envíos de Mercado Libre, que son una especie de torre, que no llevan un pedido, llevan un Tetris, porque son cosas encimadas, atadas, que esto y que lo otro, y una vez se va atrás caminando en bicicleta o con la moto, con el que sea, y ves esta torre y si este pibe se llega a resbalar, y acá vuelan, ¿entendés? No sé, un ejercitador, una remera, un par de zapatillas, pues llevan de todo. Entonces, tal vez si las cosas no llegan en buen estado, y esto nos pasa cuando hacemos un pedido de delivery y nos llega la pizza con el queso, bien, que se tiró para la izquierda o para la derecha, bien, es la misma cosa. Yo pedí una pizza, no te pedí esto, ¿entendés? O tirado para un lado o para el otro. Gracias, Soledad, por la risa. Pero digo, entonces yo puedo demandar o puedo reclamar, en principio, ¿no? Decir, che, escúchame, yo te pedí una pizza y me mandaste un calzón napolitano. Pero de alguna manera tengo esa capacidad de reclamar porque no se cuidó el bien, no se cuidó la cosa. Entonces, en este caso, yo pude haber dicho, che, te lo mando mañana el pedido porque mañana viene la empresa de mudanza que me traslada tal maquinaria o la empresa de flete que me traslada. Está perfecto, yo cumplí con todo lo que tenía que pasar. Después, si llega en mal estado, y va a ser culpa de la empresa que no tuvo el cuidado. Pero si yo en vez de contratar una empresa, contrato para que me lo lleve un amigo y mi amigo me lo lleva la maquinaria empujándola tirándola con una soga por la avenida, y bueno, si llega raspada o algo, ¿a quién le voy a reclamar? ¿A mi amigo? Y el tipo que la recibe que no va a decir, no, tranquilo, yo me quedo con la máquina como está. No, me va a decir, capo, me tenías que mandar, no sé, unas pesas, ¿entendés? Y ya me las trajiste con no sé cuántas millas, me las trajiste cargada de kilometraje. Entonces, bueno, nada, ese tipo de cosas forman parte también de la relación comercial, de esta autonomía de la voluntad en la cual establecimos pautas de trabajo y normalmente ya están más o menos medio como contrato de adhesión ya preformateadas, cómo es que lo vamos a hacer, ¿no? O sea, yo hoy, por ejemplo, me reuní con una clienta, establecimos pautas de trabajo, que esto y que lo otro, bueno, más o menos yo me guié por lo que son los convenios, ¿sí? De cuando hice aquel primer convenio de honorarios, bueno, me guié más o menos en cómo se hacía en ese momento. Después yo le fui incorporando tintes personales, cuestiones particulares, o le cobras esto o no le cobras lo otro, ¿bien?
pero uno más o menos repitiendo ciertos parámetros, porque bueno, es como más o menos lo que fuimos heredando. En este caso lo mismo, todos los contratos de alquiler, bueno, se manejan entre fulano, tal, mengano, en adelante el comprador, en adelante, perdón, el inquilino o el propietario, y bueno, y esto y lo otro, y cómo se establecen esas pautas, ¿sí? Hay normas de orden público que no nos podemos apartar, hay cuestiones que tienen que ver con estrictamente derecho privado y armamos, mediante la autonomía de la voluntad, las pautas sobre las cuales vamos a regir ese contrato. Bien. Dudas, consultas de todo lo que hablamos hoy. Cualquier consulta que tengan la pueden volcar ahora. Si no, tenemos el foro, ¿sí? Yo ahora en un ratito ya les estoy subiendo al foro, así que les pido que por favor ingresen, ¿sí? Cuando termine la clase. El foro de lo que tiene que ver con cuáles son, ¿sí? Vamos a trabajar, porque la clase que viene arrancamos con contratos y demás, pero hoy tenemos que cerrar esta unidad 1, entonces les voy a dejar para que vean todo lo que es el punto 5. ¿Por qué? Porque los anteriores o lo vieron conmigo o lo tendrían que haber visto para esta clase. Entonces, hoy les voy a dejar para esta segunda parte de la hora, que ustedes lo harán de 8:30 a 10:30, o lo harán mañana a la mañana, o lo harán en un ratito y listo, ¿sí? Vamos a trabajar sobre el punto 5, ¿bien? Que específicamente es la empresa y el comerciante en el nuevo Código Civil y Comercial, que tiene que ver con cómo fue cambiando esta misma categoría histórica y legal que es el derecho comercial y cómo fue mutando para llegar del Código de Comercio y del Código Civil al nuevo Código Civil y Comercial. Bien, ¿cuáles van a ser estas nuevas figuras jurídicas? Un poco desarmar, ¿cuáles van a ser las obligaciones del comerciante que surgen del artículo 320 del Código Civil y Comercial, que son las personas humanas con obligaciones especiales como llevar contabilidad, Esto lo van a encontrar ahí para los que son empresarios y empresarias. Bien, y bueno, todo lo que venga después, que un poquito ya lo hablamos, con la función de la empresa, el rol de la empresa, bien, qué es una empresa y demás. Así que esto lo vamos a repasar la clase que viene para ver si hubo alguna duda, alguna consulta, pero esto les queda de tarea para hoy como actividad. Yo ahora igual se las voy a pegar en el foro. Y la clase que viene, además de revisar esto, arrancamos con la unidad 2, que son contratos por adhesión de consumo y compañía. ¿Bien? Ok. Perfecto. Perfecto, profe. Bien, se los dejo entonces esto en el foro. En estas horas subiré el video de esta clase, así que pueden también obviamente volver para consultarlo, lo que necesiten. Y obviamente cualquier duda, cualquier consulta, tienen el foro, tienen los mensajes y obviamente nos hablamos también por ahí. Dale, perfecto, muchas gracias. Gracias. Chicos y chicas, que tengan una muy buena noche, buena semana y nos vemos el martes. Chao, profe. Hasta luego. Nos vemos, Chau, chau. profe. Chao, profe. Muchas gracias. Chao, muchas gracias. Chao, hasta luego.